Buenas tardes, Dios le bendiga a todos los hermanos y amigos a estas horas de la tarde que me siguen aquí a través de las redes sociales. Maravilloso Dios, tengo en mi mano la palabra de Dios, la Biblia, la Sagrada Escritura, el libro que nos puede cambiar, nos puede transformar, nos puede ayudar a abrir la mente, el corazón, el alma, el espíritu, para entender más cada día. Maravilloso el Señor. La lectura en esta preciosa tarde estaremos leyendo la Biblia, Sagrada Escritura, en el libro de San Marcos, capítulo 5, versículo 1. Dice, vinieron a la palabra del Señor con la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios para nuestras vidas. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces le habían sido atados con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Bendito sea Dios. Y desmenuzada los grillos, y nadie podía dominarle. Siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedra. Gloria a Dios. Nuestro Dios y Padre Santo, maravilloso, el Dios de la gloria, te alabo, te bendigo, Señor amado. Muchas gracias por este momento, por esta hora, por este instante. Poderoso eres tú, Dios mío, Señor amado. Tú eres maravilloso, Espíritu Santo de Dios. Dios mío, dame la gracia, la sabiduría, el entendimiento, Señor amado. Oh, vive Cristo para siempre, gloria a Dios. Gracias, Señor amado, vive Cristo. Gloria a Dios para siempre. Gracias, Padre. Como le decía, mis estimados hermanos, amigos, siervos y siervas del Señor, grandes hombres de Dios que me están viendo esta hora de la tarde, que Dios les siga colmando de bendiciones a usted, a sus hogares, a su familia. Bendito sea Dios. Es un privilegio predicar la palabra del Señor cada día, maravilloso el Señor para siempre, y anunciar el reino de los cielos. Vive el Señor. Bendiga a los pastores, hermano Elides Ropero, allí en Puerto Nariño, su esposa, el hermano allí, hermano Gómez, hermano William Gómez, hermana David, hermano Juan Contreras, hermano Edgar, allí barrio 12 de octubre, su esposa, su hija allí, bendito sea Dios. Los hermanos pastores allá en Flor Amarillo, de la zona 6, Dios bendiga al hermano Nilson Baldomeno, todos aquellos pastores que me distinguen allí, la hermana Clara Aguilar allí en Dallas, Texas, y gloria al Señor, el hermano Pastor Cipriano allí en Guarajaco, México, en México City, Dios les siga bendiciendo, y la hermana Pepa Evangelista allí en la ciudad de España, gloria al Señor, el país de España, Dios les siga bendiciendo a cada uno de ustedes, los hermanos, hermana Rosa, a todos los pastores, bendito sea Dios, hermana Andrea en las sabanas de Arauca, Dios les siga bendiciendo, hermana Andrea, hermana Delis, hermano allí Alexis, su compañero, el Señor, sean todos muy bendecidos y prosperados y en victoria, gloria al Señor. Tengo mi mano aquí, como le digo, bendito sea Dios, la Sagrada Escritura, el libro, la palabra de Dios, un libro muy maravilloso, y podemos mirar aquí, por ejemplo, el título principal, el endemoniado gadareno. Podemos mirar lo que hacen los demonios, bendito sea Dios, la presencia de un demonio, las acciones de los demonios, cómo se manifiestan, bendito sea Dios, cómo actúan, cómo se mueven, cómo dañan, cómo corrompen la vida de una persona. Gloria al Señor. Estaremos hablando acerca de la presencia demoníaca en distintas formas, bendito sea Dios, de la presencia demoníaca en diferentes formas. Está la presencia de Dios y está la presencia demoníaca. Cuando hablamos de presencia, bendito sea Dios, hablamos también de manifestación. Hablamos de manifestación, bendito sea Dios. Dios bendiga a la hermana Nini Joana allí de la Asamblea de Dios, la doctora Nini Joana, Dios le siga diciendo a sus hijos, a sus compañeros, y así a cada uno, gloria al Señor. La presencia demoníaca, bendito sea Dios, en nuestra actualidad, en nuestra sociedad, bendito sea Dios, cómo hoy se manifiestan distintas formas y maneras, bendito sea Dios. Por ejemplo, en este hombre podemos analizar aquí un hombre con espíritu inmundo, los demonios
los demonios en una persona que sufre depresión satánica o influencia diabólica, bendito sea Dios, debido a la presencia de un espíritu inmundo dentro de ella. La Escritura registra muchas ocasiones en que Jesús expulsó demonios. La Escritura allí confirma, muestra y revela que el Señor Jesucristo expulsó allí a muchos demonios. La presencia, bendito sea Dios, la presencia de un demonio, la presencia de un espíritu inmundo en un hombre, la presencia de un espíritu inmundo en un hogar, la presencia de un espíritu inmundo en una familia, la presencia de un espíritu inmundo en una población, en una sociedad, en un país. Hay países dominados por las tinieblas. Cuando hablamos de tinieblas, hablamos del mal, bendito sea Dios. No solamente la oscuridad del día y la noche, sino de las tinieblas del mal, bendito sea el Señor. Esos son los que ponen a las personas a sufrir, bendito sea Dios. Así como este hombre, el registro bíblico habla claramente que este hombre, vemos por la hoja de vida, vemos allí su forma de vida, cómo era que este hombre vivía. La Biblia no da mayor detalle, quién era él, su nombre, el tiempo, cómo sucedió esto, bendito sea Dios, pero hay situaciones que la persona, y también en la Biblia hay casos que no especifican en el momento en que, por ejemplo, fecha con exactitudes, pero fueron cosas que sucedieron. Lo que sí la Biblia registra en este caso, el capítulo 5 de Marcos, es que este hombre estaba poseído por demonios. Ese es el nivel más allí de demonio en la vida de una persona. Bendito sea Dios. Vemos a ese hombre posesionado de demonios. O sea, vemos allí, gloria al Señor, lo que tiene que ver, por ejemplo, la ciencia que estudia lo que es la parte de espíritu, de la demonología. Vemos, por ejemplo, lo que tiene que ver con presencia de espíritu, manifestaciones de espíritu, bendito sea Dios. Eso estudia espíritu, esa es la ciencia de la demonología. Estudia también allí los efectos, las cosas, las consecuencias totalmente, que lo que hacen los demonios en la vida de un ser. Por ejemplo, en el caso de este hombre, usted analiza en el caso de este hombre, cómo este hombre se la mantenía o vivía o moraba. Dice que moraba en los sepulcros, andaba por los montes, se hería, bendito sea Dios. Hay muchas cosas que las personas hoy en día desconocen, la ciencia desconoce este tipo de cosas, lo que por ejemplo los psiquiatras, los psicólogos, hay muchas personas que están en esos lugares, están recluidos allí. Decía un predicador, un evangelista que fue a visitar a una persona en Londres, lo tenían con la puerta, era como de acero porque era difícil allí entrar, y cuando él miró fue un hombre destruido, destrozado, y él lo conocía cuando era una persona de bien, cómo estaba, cómo vivía, bendito sea Dios. Y este gran evangelista, hermano Jorge Rasky, en esa oportunidad fue a visitar a este hombre, a su amigo, donde decía que, como él mismo decía, esas son las prisiones satánicas, son las cárceles diabólicas, donde un hombre allí entra a un estado de eso, que le sirven la comida por la parte de abajo de la puerta, llega a un estado de eso, bendito sea Dios, de que el mismo ser humano le tenga miedo al mismo ser humano, que la familia no pueda soportarlo, que la familia no lo aguante, no lo soporte allí, porque se vuelve demasiado agresivo, demasiado peligroso, sea el papá, o sea el hijo, o la mamá, una hermana, o la hija, se vuelve insoportable, bendito sea Dios. Miré también un registro de una liberación también, un testimonio de una señora, era árabe, y le tenían 30 y pico de años, estaba amarrada a una estaca, no había sido libre nunca. Había una posición demoníaca de un nivel fuerte, terrible aquello. Los demonios estaban totalmente posicionados en esa mujer, hasta que un día llegó alguien con el poder de Dios, y a pesar que tenía 3 décadas esa mujer de estar endemoniada, fue libre por el poder de Dios. Amén. La presencia demoníaca en esa mujer era bastante fuerte, bendito sea Dios, como también era este hombre allí en Londres, que el hermano evangelista fue a visitar, y que daba como cosa ver allí, porque en la parte psiquiátrica, en los psicólogos, allí podemos mirar dos ramas o 3, que hay gente de esa que no creen nada de eso, que simplemente es un problema mental, por alguna razón que vivió en algún momento, un pasado
una historia, el pasado, los recuerdos, a veces el resentimiento por alguna pérdida, por alguna cosa, y lo llevó a esos extremos. Bendito sea Dios. O sea, la psicología siempre busca algo, siempre, porque entre eso hay dos allí, los agnósticos, los incrédulos, que no creen en nada de eso, que solamente se basan puramente en la ciencia, en lo que se ha estudiado, e ignoran completamente que existe un diablo, un demonio, un espíritu inmundo que trabaja en la mente de las personas, que son espíritus inmundos que están allí operando en la vida de ese hombre, esa mujer, en esa familia, en ese hogar. Son espíritus invisibles, son espíritus sin cuerpo, que son los que están detrás de cada problema. Por eso es que a veces los problemas en la vida de una persona o un hogar no se acaban, porque el espíritu inmundo está detrás de ese problema y no le permite que se acabe, porque él es el que está allí respaldando ese problema para que siempre esté permanentemente, o esa maldición no se termine completamente, porque hay un espíritu que está cumpliendo una misión enviada por Satanás hacia esa familia, a ese hogar. Bendito sea Dios, maravilloso el Señor para siempre. Y vemos allí, y este hombre allí fue, bendito sea Dios, fue sorpresivamente, fue algo que fue a visitar al hermano allí a Londres, quedó sorprendido el hermano cuando lo miró. Ya no parecía un ser humano, o sea, porque eso es lo que hacen los demonios, desfigurar a las personas, destruirlas, dañarlas totalmente, porque eso es dañar la imagen del ser humano. No es solamente la imagen del ser humano, sino la imagen de Dios en la vida del hombre. Bendito sea Dios. Y este hombre, no dice la Biblia el tiempo que llevaba con esta situación, no dice, no se menciona en la Biblia, y no tampoco puede estar yéndose más allá de lo escrito. Gloria al Señor. Lo que la Biblia se dice era que dice que vino a su encuentro, o sea, Jesús allí arribó a la tierra de los Gadarenos, donde había una situación fuerte. Pasó allí por un alma, pasó por una persona para libertarla del poder de las tinieblas. Maravilloso Dios. La presencia demoníaca en la vida de un hombre, bendito sea Dios, lo que puede hacer eso, bendito sea Dios, lo que puede ocasionar. Vemos que este hombre estaba allí, hacía cosas anormales, como por ejemplo hay personas que hacen cosas anormales, hablar solo, golpearse, insultar, porque ellos en su mente ven esa sombra, ven ese espanto, ven ese espíritu maligno allí, que el Señor los reprende. Entonces ellos están viendo, y por eso ellos pelean, tiran con los pies, agarran palos, se vuelven agresivos, porque insoportable, una conducta bastante difícil, bendito sea Dios, una conducta bastante agresiva, bastante deteriorada. Eso es lo que hacen los demonios, deteriorar la vida de una persona, bendito sea Dios. Y este hombre, por lo que yo miro acá, y usted puede ir analizando allí, bendito sea Dios, dice, lo ataban, dicen atarle ni aún con cadenas, fíjese, a una fuerza desmancomunadamente, una fuerza sobrenatural. Una persona normalmente no rompe una cadena, no rompe un grillo, un grillete, no lo rompe, ni uno que alce pesa, que haya estado en los Juegos Olímpicos, que así levante 200, 300 kilos, no va a reventar nunca una cadena de esa magnitud, así tenga la fuerza que tenga, porque es una fuerza humana, una fuerza normalmente natural, bendito sea Dios, pero es que esta fuerza era una fuerza allí, una fuerza sobrenatural que lo conducía. Se ha dado el caso que 7 hombres allí de fuerza y de gran tamaño no han podido dominar una mujer o una joven de 12 y 14 años, no se ha podido dominar con fuerza física. Los levanta, los tira para arriba y hace desastre con esos hombres, bendito sea Dios, porque no es la fuerza humana la que puede contrarrestar una magnitud, un nivel de eso, bendito sea Dios. Ahí no se da de cuenta que ahí opera algo, maravilloso Dios. Algo muy diferente, muy distinto, es lo que la gente piensa de eso. Algunos ignoran que eso no existe, porque para el diablo es mejor que diga a la persona que no existe. Entonces a Dios, porque mientras más se piense que no exista, para él es mejor, porque él trabaja con toda la libertad. Los únicos que nosotros predicamos en la iglesia de Jesucristo en esta tierra, gloria al Señor, creemos en la liberación, creemos en el ministerio también de liberación, que es un ministerio que Cristo trajo a la tierra, no está entre los 5, gloria al Señor, que vemos que el ministerio allí apostólico, gloria al Señor, pero ministerio de fuego y de poder, porque el Señor cuando tuvo la tierra los confrontó, allí los derribó, allí los echaba fuera de la vida de las personas, como lo hace hoy en día, bendito sea Dios. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Hoy el cuerpo de Cristo está haciendo ese trabajo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo, hermano? Usted es el cuerpo de Cristo.
Cristo es la cabeza, usted es el cuerpo. O sea, que nosotros seamos las manos del Señor Jesucristo y los pies. Nosotros somos que seamos los pies de Cristo para continuar haciendo esta labor por el Señor. Y a algunos pastores no les gusta, pero no es que nos guste o no es que les guste, sino que es una misión que Dios puso, porque hay mucha gente atada, encadenada, amarrada, ligada a tantas cosas, al fracaso, al dolor, al rechazo, a la angustia, a la falta de perdón, al odio, muchas cosas, hay muchas situaciones que el enemigo fácilmente se mete en la vida de una persona, bendito sea Dios. Y este hombre, al igual que este hombre, hay muchas vidas, no solamente en Gadara, los hay en Colombia, los hay en el departamento de Arauca. No hace mucho lidiamos con el hermano, allí el hermano Ardenson y mi persona, y el hermano Edgar, allí lidiando con un caso, una señora, creo que era Cristina, allí, bendito sea Dios, la que nos tocó lidiar un momento, un domingo, y se manifestó ese espíritu demoníaco, pero gracias al Señor que dio la victoria, y pudo ser libre de ese demonio y aceptando a Cristo en el corazón. Esas son las acciones, esos son los espíritus inmundos, esa es la presencia de un espíritu inmundo en la vida de un hombre o de una mujer. Lo pone a hacer cosas o lo coloca a hacer cosas indebidas, bendito sea Dios. Y este hombre, por ejemplo, andaba, imagínense una persona que está en su barrio, en su comunidad, allí, bendito sea Dios, en el pueblo, una persona de esta clase. Una persona que ande, que sea violenta, que tome una peinilla en la mano, un palo, una piedra, es un peligro, es una amenaza para la sociedad, para un niño, para un hogar, para un anciano, o sea, es un peligro, se convierte en una amenaza, sea Dios. Este hombre, allí vemos que así hay muchas personas en el mundo actual, así hay mucha gente, porque los demonios son espíritus inmundos que vinieron allí del cielo, cuando la rebelión, cuando Lucifer allí se rebeldizó y se quiso dar un golpe de estado al reino de los cielos y fue arrojado allí con la tercera parte de los ángeles, y muchos de esos ángeles, hoy en día algunos, hay una línea, hay una, bendito sea Dios, podríamos decir un esquema satánico, Satanás, que el Señor reprenda la cabeza. Segundo, están los principados y viene la potestad y la legión de demonios, y ahí viene que tiene que ver con todo eso. Los principados son los principales, los que reciben orden directamente de Satanás, que para hacer daño a la vida de las personas. Y ahí vemos la estructura satánica, vemos allí la fortaleza satánica, están muy bien unidos, a veces están mucho más unidos que nosotros mismos como iglesia de Cristo. Ellos trabajan unidos, bendito sea Dios, y así hacían ese trabajo en la vida de este hombre. Hay muchas cosas que en la vida de este hombre usted puede analizar y ver y comprender cómo se meten, cómo destruyen a la vida de un ser humano. Por ejemplo, este hombre le estaban destruyendo su propia vida, su cuerpo, bendito sea Dios, porque dormía mal, me imagino que comía mal, bendito sea Dios, y estaba atormentado por esa cantidad de demonios, maravilloso el Señor. Y podemos ver allí por la palabra muchas cosas que en este hombre estaban pasando, y como le puede estar pasando a usted puede tener allí una situación con alguien allí endemoniado en su casa, porque hay distintas clases de demonios, hay demonios, hay gente endemoniada en la misma iglesia, que usted los mira normal, tranquilamente, no botan espumarajo por la boca, no botan babasa, bendito sea Dios, pero sus acciones, sus actitudes son de persona endemoniada, bendito sea Dios, porque solamente una persona endemoniada es la que puede hacer eso. Una persona que odia a otra, que aborrezca a otra, es una actitud de una persona endemoniada, atada por los demonios, bendito sea Dios. Eso no viene de Dios ni viene de la misma persona, es una influencia satánica, diabólica, maligna, que hay presencia extraña allí en ese cuerpo, esa persona que está allí, que odia al padre, odia a la madre, odia a veces muchas personas entre la misma iglesia, son enemigos, se declaran enemigos, pero eso lo produce Satanás, que el Señor lo reprenda en la vida de una persona. Maravilloso Dios. Y este hombre, allí vemos por la característica, vemos allí su análisis que se le hace, que estaba demasiado posicionado, era un problema fuerte, bendito sea Dios, era un problema que no tenía solución, porque una de las cosas que para esto no hay cura, para esto no hay una vacuna. Por ejemplo, si hasta este momento no había una vacuna para el COVID-19, que es una enfermedad prácticamente, que no es una enfermedad así, bendito sea Dios, algo que tiene que ver con la parte espiritual, sino que tiene que ver con la parte física. Ahora fíjense ustedes, para ese tipo de cosas, actividades, no hay un antibiótico, no hay una inyección, no hay una pastilla,
no hay un tratamiento, un jarabe físicamente hablando que cure una situación de esta o de esa, gloria al Señor. Eso solamente lo puede hacer el poder de Dios. Solamente el poder de Dios puede hacer esto. Y eso por eso la gente vive como viven. Viven así, bendito sea Dios. Pero podemos analizar, yendo un poco más allá, gloria a Dios, por ejemplo. Vemos allí en los estudios, lo que tiene que ver, por ejemplo, los estudios acerca de lo que tiene que ver, por ejemplo, los patólogos. Son los que determinan. Entonces uno va viendo allí lo que hacen, por ejemplo, los patólogos que estudian los cuerpos de las diversas, para ver diversas enfermedades de los cuerpos. Pero también en la parte espiritual también se le puede hacer una patología espiritual allí para ver por qué situación, lo que está pasando en la vida de la persona, por ejemplo, si dice así, si disecciona allí, gloria al Señor, al seccionar el cadáver de un hombre que murió por padecer una hipertensión durante muchos tiempos, tomará cambio en su corazón, en sus vasos sanguíneos y en sus riñones, y estos cambios le ayudarán a entender lo que la hipertensión está haciendo. Actualmente la gente que vive con esta enfermedad pues puede morir en cualquier momento. Al estudiar un cadáver que ha experimentado las manifestaciones de una enfermedad en particular, desarrollará, por el Señor, el máximo. Los doctores entienden mucho acerca de las cosas. Bendito sea Dios, tú dices así. Tú entenderás el efecto final de la actividad allí demoníaca en el ser humano. La historia del hombre endemoniado gadareno es un estudio del tipo de infiltración demoníaca de mayor grado. Eso de mayor grado, hermanos y amigos, ¿sabes? No es cualquier cosa. Fue algo fuerte allí que allí sucedió, específicamente en Gadara. Gloria al Señor. Contigo, si tuviese la oportunidad, cada característica de la existencia de este hombre endemoniado revela un rasgo, gloria al Señor, demoníaco. Sus condiciones muestran diferentes. Hicieron las cosas a su manera. Tú y yo terminaríamos en la misma condición, Señor. Entonces uno tiene que mirar allí, el Señor, a aprender y comprender. Muchos piensan en el testimonio del hombre atado por los demonios, del gadareno. Es la historia de un lunático que pertenecía a un instituto psiquiátrico. Por lo tanto, se dice a sí mismo: ¿cómo no estoy loco? Esta historia no me concierne. Por el contrario, este testimonio nos concierne a todos nosotros. Hay que entender las intenciones y las actividades de tu enemigo, y es vital para ganar cualquier guerra. Si quiere ganar la lucha en contra del espíritu maligno, debe saber cómo, dónde opera tu enemigo. Eso hay que saberlo, hermano. Usted que está luchando, batallando contra esas situaciones, gloria al Señor, debe mirar en dónde y cómo opera tu enemigo. Gloria a Dios. En dónde, por ejemplo, en dónde reside, dónde vive, en su hogar, en el sitio de trabajo donde usted se desplaza, gloria al Señor, y ahí es donde opera tu enemigo. O sea, tu enemigo no es el vecino, tu enemigo no es el hermano de la iglesia, no es tu familiar, tu enemigo es el diablo y los demonios, que el Señor los reprenda una vez más. Debes saber que está planeando el enemigo en contra tuya, gloria al Señor. Y vemos allí la Biblia, la palabra de Dios, como le estaba haciendo mención hace rato, las tinieblas es la casa de los demonios, la oscuridad donde ellos se mueven, donde ellos trabajan. Las tinieblas de este siglo son el hogar de los espíritus malignos, y así habla del entorno en el que la maldad del mundo engaña. Es un tipo de tiniebla espiritual, porque el entorno del engaño es su terreno propicio para el espíritu maligno. Las tinieblas son simplemente la atmósfera del engaño bajo la cual, bendito sea Dios, la cual actúa Satanás, que el Señor reprenda. Nuestro adversario allí derrotado florece en oportunidades cuando salimos a la luz. Por esta razón, Satanás odia tanto la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la luz. La palabra de Dios es la que quita el engaño, toda esa mentira que está allí disfrazada. Y él busca la manera de infiltrarse, dañarse. Él busca la forma de infiltrarse en las iglesias, en los pastores, allí en los que tocan la música, en los instrumentos de música, en el altar de la iglesia. Él busca la forma de cómo de perturbar, destruir, dañar, gloria al Señor. Y un ejemplo que le traigo aquí en esta hora, un ejemplo de algo que sucedió en los Estados Unidos hace muchos años, por ejemplo. Es otro ejemplo de un ejército más débil y más pequeño que
lucha contra una fuerza gigantesca. Son los ataques terroristas, como los del 11 de septiembre. De una manera similar, el ejército de demonios formado en contra de la iglesia, dice, no están a la altura del poder de Dios. Las armas tras milicia son poderosas, hermano. Ahí vemos que ahí está eso. Ahí sí como se infiltraron esos terroristas allí y atacaron allí el 11 de septiembre, derribaron las Torres Gemelas y no supo cómo se infiltró la nación más poderosa, no vieron cómo fue, de qué manera, y de adentro mismo surgió el ataque. De esa manera, el enemigo también se mete dentro de la iglesia y de adentro de la misma iglesia ataca, destruye y hace pedazos, muchas veces, la vida espiritual de un hombre, una mujer, porque se mete por dentro y cuando se mete por dentro vienen los ataques. Dice, Satanás tiembla cuando se menciona el nombre de Jesús. Eso es verdad. Los demonios se estremecen cuando cantamos sobre la sangre de Cristo. Tiene que siempre anunciar la sangre de Cristo, hablar de la sangre de Cristo y proclamar la sangre de Cristo. Cuando ve la sangre de allí, cuando mire la sangre, sigue allí, sigue de largo. Y la palabra de Dios es una espada poderosa que destruye a los ángeles caídos y a los espíritus malignos en el reino espiritual. Gloria al Señor. Somos como una potencia nuclear que se enfrenta a un ejército nativo en que, bendito sea Dios, blande la espada del Señor. Allí vemos la palabra de Dios como una espada, debido a que el diablo no tiene oportunidad en contra de nosotros. Utiliza trucos, engaños como el pilar principal, su actividad. La Biblia llama a acechanzas del diablo, que hay que tener mucho cuidado con eso. Las acechanzas del diablo que ataca, que se mete, que se infiltra, la infiltración satánica. Por otro lado, dice, nuestro más grande esfuerzo debe ser sacar a la luz los trucos y las trampas de nuestro aparente enemigo. Bendito sea Dios. Así tenemos allí el enemigo que está allí haciendo daño. Dice, lo crea o no, uno de los trucos más exitosos del enemigo es hacer creer a la gente que el diablo existe. Eso es lo que a él le gusta, hacerle creer a la gente que el diablo no existe. Y esta asombrosa mentira es tan exitosa que el diablo la ha usado en multitudes de europeos. Confiado por esa razón, la mayoría de las naciones europeas están plagadas de multitudes y multitudes de demonios. Dice así, su sepulcro o pavimento o sus calles pintorescas, conflictos allí con el Señor, o edificios, habla de grandes cosas, montañas y todo aquello que hay, pero ahí donde se mueve el enemigo, este planeta, ya que engloba las comunidades más inmorales, impías del mundo. El diablo tiene mucho éxito en Europa porque lo ha convencido de que él no existe. A través de este poderoso engaño, Sodoma y Gomorra ha sido recreada. Entre más abiertos esté nuestros ojos espiritualmente, más expuesta estará las acechanzas del diablo. O sea que hay que seguir así. Por eso la gente, los europeos, es muy difícil en Francia, en España, en Italia, y a pesar de donde existe el representante de Cristo para que usted se dé cuenta, donde vive allí, bendito sea Dios. Y ahí es cuando menos se cree en Dios y menos se alaba y se adora al Señor. ¿Por qué? Por la cantidad de demonios que se mueven allí. Demonios de idolatría en cantidad, adorando a hombres y adorando imágenes, adorando a estatuas. Bendito sea Dios, ahí está eso. Podemos analizar toda esa cantidad de cosas y ahí vemos el poder de Cristo, confronta la actividad demoníaca en la actualidad. Todas esas cosas podemos analizar. Bendito sea Dios, eso se ve y eso es un hecho. Vemos también por la palabra, bendito sea Dios, las señales más comunes de la actividad demoníaca. Eso es lo que hoy día miramos. Maravilloso Dios. Demonios de distintas clases moviéndose a diferentes partes. Bendito sea Dios. Y cada día el enemigo va arreciando, mi estimado hermano y amigo. El enemigo va arreciando más y cada día la gente más se siente más atrapada, más encarcelada. Bendito sea Dios. Satanás está tratando de matarte. Esa es otra palabra allí, que el diablo no quiere nada bien para su vida. Gloria al Señor. Es un demonio que está allí, está vencido, pero no se da por vencido. Hay que empezar a reprenderlo. Maravilloso Dios. Vemos allí
Vemos allí, maravilloso Dios, que hay demonios, por ejemplo, el demonio de incubo. Si ustedes escuchan nombrar acerca del demonio de incubo, vemos el demonio de incubo, vemos el sucubo. Entonces a Dios es un espíritu maligno, que actos demonios que tienen allí actos sexuales con hombres y con mujeres, atacan. Entonces a Dios, el incubo y el sucubo son demonios que atacan la vida de un hombre o de una mujer, se meten, se posicionan allí, sueños pesados, sueños feos, esos son demonios que traen todo ese tipo de cosas, mujeres que se levantan, piensan una cosa y parece que hayan estado con una persona, pero es un demonio y ese es el incubo. Entonces a Dios, y es un demonio masculino, entonces a Dios que tiene entonces a Dios las cosas de allí, que actúa como un hombre, maravilloso el Señor. Tiene allí sus miembros y todas aquellas cosas. Ese es el incubo. Y está el sucubo, que es un demonio femenino en forma de mujer que ataca la vida de las personas, de los hombres solteros o casados. Hay que tener la sangre de Cristo encima para que ningún espíritu maligno de eso pueda allí, porque son los que tienen actos sexuales con mujeres o con hombres. Eso se llaman así. Bendito sea Dios. Hay que ir conociendo poco a poco, cada día más, los demonios, la presencia demoníaca en la vida de un hombre o de una mujer. Maravilloso el Señor. La demoníaca es la que hoy en día está dañando muchos hogares, muchas relaciones. Hay demonios que se mueven fuertemente en distintas áreas, haciendo daño a la vida de las personas. Maravilloso Dios. El demonio Jezabelismo, otro demonio que ataca allí, que parece que es un demonio que se mueve en las falsas profecías, como le decía y como dijo el apóstol San Juan, que hablaba del Jezabel, pero está hablando de un espíritu, porque Jezabel se la tragaron los perros unos años atrás, pero en el libro de Apocalipsis se menciona Jezabel. Eso habla de demonio, de falsedad, de mentira, de profecía falsa. Bendito sea Dios. O sea que el demonio se mueve en todas las situaciones, hermano. Vive el Señor para siempre. Demonio de prostitución que trabaja allí. Gloria al Señor. El principal demonio que se mueve en las prostitutas allí. El demonio que hace que una mujer de esa ande vendiendo su cuerpo, que parece que es normal. Gloria al Señor. Es un demonio. Gloria al Señor para siempre. Asmadeus. Es un inmundo que se mueve en esa área. Un demonio en forma de serpiente. Actúa, se mete por dentro y actúa de esa forma allí el demonio de Asmadeus. Un demonio que se mueve en la área de la prostitución. Por eso es que la prostitución no es, y hoy se ve como un mercado normal, como algo normal, pero es un espíritu inmundo que destruye a jóvenes y a menos jóvenes. Porque ahí en ese ramo hay distintas clases de mujeres hastiadas y cansadas, porque yo he hablado con muchas de ellas en muchas ocasiones y han dado mucho tiempo, años, mucho más, y jovencitas, pero están aburridas, hastiadas, han querido dejar eso, pero no pueden. ¿Sabe por qué no pueden dejar eso? Porque es un espíritu maligno que las esclaviza y las lleva a esa condición. Y lo triste y lo doloroso es que algunas mujeres en esa situación han sido cristianas, fueron cristianas, algunas bautizadas hasta en el Espíritu Santo y fuego, y hoy en día se descuidaron y el diablo se posicionó y hoy ya andan en ese lugar. Bendito sea Dios. Una miseria, una maldición para la gloria. Hay otro demonio que se mueve, el del homosexualismo. Como hace poco mirábamos, entonces a Dios, que decía el orgullo gay. Fíjese usted eso. Es una provocación al Dios de la gloria. Y en Colombia les gusta promocionar aquello, lo que tiene que ver con ese tipo de cosas. Y lo hacen en diferentes partes del mundo. Donde la Biblia habla de eso, donde la Biblia menciona tales cosas. Dios hizo un hombre que fue Adán, hizo una mujer que se llamaba Eva, que significa vida, madre de todos los vivientes. Ahí, si Dios hubiese querido hacer el mundo como ellos piensan y pretenden controlar el mundo, las cosas fueran de otra manera, vive el Señor. Pero déjeme decirle algo, ese tipo de demonio está metido en médicos homosexuales, está metido allí en alcaldes y alcaldesas lesbianas y homosexuales, bendito sea Dios. Y está metido allí en diferentes áreas, en diferentes ramos. Está metido ese demonio del homosexualismo, que está allí dañando la vida de las personas. Y se cree y se pretende, allí entre eso hay abogados preparados, gente de todas las clases, de todos los gremios, bendito sea Dios. Pero es un demonio, un espíritu inmundo. Y Dios fue hombre completo y mujeres completas. No hizo medio hombre ni media mujer. Gloria al Señor. Pero hoy en día, vestirse de mujer allí, bendito sea Dios, travesti, allí bisexual, homosexual,
todo ese tipo de cosas. ¿De dónde sale eso? ¿Quién hace eso? ¿Usted cree que una persona, que esa es la tendencia? ¿Usted cree que, por ejemplo, como esos casos que se ven, que pasan, vive el Señor para siempre, de que vivía en un cuerpo extraño, un cuerpo ajeno, que ahora sí es? Fue pura mentira de ese diablo. El diablo tiene un poder satánico limitado, que el hombre allí, bendito sea Dios, lo creó en su genética, totalmente en su masculinidad, Señor, pero allí desarrolla, tejiversa, la parte, la hormona allí femenina se dice, altera ese diablo, y por eso el hombre siente deseo de un otro hombre, en vez de tener allí su acto sexual con mujer, ¿ve, Señor? No, eso es lo del diablo, disparatear las cosas, cambiarlas, destruirlas. Pero déjeme decir una cosa, aunque se diga, bien, Señor, aunque se vista de mujer por fuera, pero por dentro no deja de ser un hombre. Aunque se opere y haga lo que haga, Dios lo creó hombre, bendito sea Dios. Te hizo hombre completamente y a ti te hizo mujer, no te hizo hombre. Dios no comete ese tipo de cosas. Dios es completamente perfecto, su ingenio allí, totalmente. Es la creación máxima. Dios no comete errores de ninguna clase. Así que no tuvo ninguna equivocación, como algunos pretenden decir que preferiblemente algo otro está en el closet, otro que salen del closet, que no sé qué más, entonces a Dios, pero allí han querido implementar un tercer sexo, pero allí vive el Señor para siempre, no se va a lograr porque Dios es Dios y Dios no cambia. Y Dios, en la palabra de Dios, ninguna parte de la Biblia revela, muestra ningún texto, ni aislado de ninguna clase que apoye semejante cosa. ¿Sabe? Déjeme decirle más algo. Los demonios son tan sucios, tan asquerosos, que colocan, les quita totalmente aquella dignidad, vive el Señor, de una persona, vive el Señor para siempre, de andar agarrado por la mano de gancho, o sea, le quita esa dignidad, le quita ese respeto, ya pierde el valor, pierde todo. Eso lo hacen los demonios en la vida, esencia demoníaca en la vida de un hombre que lo lleva hasta eso, a comprar su anillo matrimonial. Vive el Señor para siempre, como el cantante famoso de puertorriqueño que tiene que alquilar vientres para tener sus hijos, cuando él puede tener su esposa, pero no, tiene allí el esposo, vive el Señor, ¿sabes? Pero como él es una persona famoso y tal cosa y eso, pero déjeme decirle que los famosos, así como está, con todo y famoso y todo, si no se arrepiente, el infierno también lo espera. ¿Por qué? Porque el infierno espera a toda aquella persona que muere en esa condición, todo homosexual, toda lesbiana, toda prostituta que muere haciendo todo tipo de cosas. El infierno está abierto para aquellas personas. Y hay que decir la verdad y la palabra de Dios es clara. Ahí no se está discriminando a nadie, porque si hablamos de discriminación, entonces Dios es el primero que discrimina, porque Dios es el que habla completamente y Dios habla claramente como debe de ser. Gloria a Dios. Entonces, usted un mensaje como esto se escucha hablándose y inmediatamente le ponen el ojo, porque está discriminando, está desechando, está rechazando. Un mensaje de odio, algunos dicen, de juicio, un mensaje de acusar, pero no es ninguna manera. Le amamos, no amamos el espíritu del homosexualismo, amamos ese homosexual para que se convierta a Cristo y sea libre, como en nuestro caso de nuestro hermano Jesús Reyes. Creo que ya el hermano Jesús Reyes ya se casó. En lo que él presentaba allí, como era ese hombre, parecía una mujer completamente por fuera, pero no dejaba de ser un hombre. Dios cambió al hermano Reyes, hoy en día gran evangelista de este ministerio, gloria al Señor, de la obra de Movimiento Misionero Mundial, pues reside allí en San Fernando de Apure, una persona de Dios. Y yo verdaderamente puedo dar testimonio. Él está conmigo en campaña evangelística. Hemos estado en Achagua, he estado allí en Achagua, que es San Fernando, Señor, cerca de San Fernando. Hemos estado en San Fernando también predicando campaña. Vive el Señor para siempre. Ya estaba el hermano Jesús Reyes y lo he visto y sé que Dios sí lo ha cambiado a como era. Uno queda sorprendido. Vive el Señor para siempre. Bueno, según hermano el testimonio que da, se lo quieren llevar para Alemania y allí muchas cosas, pero en ese momento llegó a la vida de ese hombre y lo cambió. Usó al pastor Henry Castillo para libertar a ese hombre de ese demonio, y que Dios siga usando a los pastores en ese nivel de gloria grande. Sí se puede liberar a una persona de esa. También tiene que la persona disponerse y soltarse, aunque le cueste, pero para adelante con la ayuda de Dios puede vencer ese tipo de demonio de homosexualismo. Vive el Señor para siempre. Y lo más terrible es que adoptar hijos o adoptar hijas. Vive el Señor. Ese hijo, aquí le decir papá, si ambos son del mismo sexo,
Fíjate la confusión, allí la confusión que el diablo va trayéndole a la vida de las personas. Que el Señor reprenda tu espíritu de homosexual del diablo, que el Señor reprenda en el nombre de Dios y lo queme con el poder de la palabra. Y el ángel de Jehová lo persiga, ese demonio inmundo, en el nombre de Jesús. Vive Cristo para siempre. Y por eso vemos hoy en día alcaldesas, alcaldes, allí están allá agazapados, pero Dios se encarga de ir sacando toda esa basura, porque es una basura del diablo, que eso reprenda. Así que eso es lo que el diablo hay que darle duro por la palabra y a esos demonios, ¿no? Usted no esos demonios, rechaza esos demonios. Allí en el nombre de Jesús, reprende esos demonios, como dice nuestro hermano allí el supervisor de allí de Ecuador, hermano Eugenio Macías, bendito sea Dios. Hay que reprender esa asquerosidad. Vive el Señor para siempre. Son demonios que se viven incrustando en la vida de las personas. Y por esa razón nosotros queremos que la persona sea libre, sea una persona normal, tenga su hogar, tenga su familia, una mujer, un par de mujeres, bendito sea Dios, casándose totalmente normal, bendito sea Dios. Así que como el día del género, bendito sea Dios, no hay dos, solamente hay dos, masculino y femenino, no hay de ninguna cosa más, vive el Señor para siempre. Pero ahí se le ha ido dando más credibilidad a eso, y lo triste y lo lamentable muchas veces que los países donde apoyan esa basura del diablo, el juicio de Dios tampoco se hace esperar, vive el Señor. Y por esas razones vemos departamentos de ahí aún de Colombia como ha venido abarcando ese COVID, abarcado también por esta basura que el Señor reprenda. Así cuando se le da tanta libertad a ese demonio, el diablo también a las personas, y Dios permite que eso pase. ¿Por qué? Como castigo de Dios, las cosas así, porque se desvían del plan, del propósito original de Dios, maravilloso Señor. Entonces lo que traen allí es confusión a la vida de ese niño o de esa niña. Vive el Señor para siempre. Problemas psicológicos, ya no saben cómo es, y adoptando, y según se dicen que son hasta mejores que los mismos, como nosotros los heterosexuales, el Señor. Pero deben decirle que mejor es Dios. Y el Señor liberta tu vida y sal de allí homosexual. Tú que me estás oyendo y mirando y que te vas a ver. Vive el Señor para siempre hasta que sea demasiado tarde. Un hombre que se prostituía, un hombre que se metía a droga, vive el Señor para siempre. Un día el Señor Jesús le habló por el nombre, lo llamó y le dijo: te estoy viendo, observando, y te estoy dando la última oportunidad. Y se endrogaba, se prostituía con hombres, este hombre. Pero un día Dios le habló, fíjese la misericordia del Señor, le habló a ese hombre y lo llamó por el nombre de él. Y le dijo que se dejara, que le daba la última oportunidad, gloria al Señor. Esa era la última oportunidad que le estaba dando, porque el juicio de Dios iba a descender en cualquier momento. Porque Dios cuando habla, habla. Dios da tiempo, da tregua, da oportunidades, pero si no quiere, se resiste y se niega y pasa a creer que la Biblia, que algunos, no, pero dando a entender que Jesús tal cosa, que Jonatán y David, que porque se amaban, que no sé qué más, que dando a entender ellos allí, buscando acomodo, busque acomodo como busque, pero la palabra de Dios no se cambia, es la misma, y en todas las partes es pecado y es maldad, y eso es juzgado, bendito sea Dios. Así que hay que buscar a Dios, homosexual busque a Dios, no le rechazamos, le amamos en el Señor. Y eso es lo que hacen los demonios, ese tipo de confusiones que el Señor reprenda. Los demonios actúan para deshonrarte, eso es lo que hacen los demonios. Ellos actúan para deshonrar la vida de la persona. La legión de demonios que hacía que este hombre endemoniado estuviera por ahí desnudo, andar allí, ve el Señor, desnudo en público. Eso es lo que hacen los demonios, o sea, que la persona pierda, que se quite la ropa. Una persona normal no hace eso, no hace una cosa de esa, ve el Señor para siempre. Deshonrar a su propio cuerpo, a su propia vida. Hay dos tipos demoníacos, estos planes a corto plazo y los planes a largo plazo, o sea, como él va planeando, a corto y a largo plazo, ve el Señor. Es importante que cada creyente reciba una revelación de los planes a largo plazo, ve el Señor, del enemigo tiene en contra de su vida y ministerio. Recientemente el Señor, dice allí, llevó a orar allí a buscar la presencia de Dios para ministrar personas para que fueran libres de esos demonios. Y dice: mira cuidadosamente a tu alrededor y mira a muchos que alguna vez fueron bendecidos financieramente, pero que ahora están en quiebra. ¿Por qué? Conozco a gente que algunas veces tuvo millones de dólares, pero en la actualidad tienen muy poco o nada de dinero. Esto es debido a que el espíritu de deshonra, maravilloso Señor, ahí está operando, está trabajando en contra del cristiano próspero para dejarlo
en cero. Si tú eres un hombre de negocio importante, bendito sea Dios, ore por la abundancia, por el establecimiento que Dios te da, que te ha dado. Bendito sea Dios. El aislamiento, muchos ministros fueron alguna vez hombres de renombre. Hoy en día muchos de ellos han sido silenciados y deshonrados. Y esta es la obra del demonio, que el Señor reprenda. También muchos de los televangelistas de Estados Unidos han sido deshonrados y apartados. Una mirada con determinamiento, bendito sea Dios, y la experiencia de Estados Unidos revelará que detrás de ataque a los siervos de Dios habrá un plan secreto a largo plazo. Así que ustedes, pastores que están en los Estados Unidos, el diablo ha tratado de deshonrarlo, destruirlo, acabarlo, hacerlos leña. ¿Sabe por qué? Porque Satanás tiene dos formas de ataque, uno a corto plazo y otro a largo plazo. Y ahí se ve, bien Señor, para siempre, que Dios le dé a ustedes, pastores de los Estados Unidos, les dé revelación y puedan ustedes incursionar, allí mirar, bendito sea Dios, el secreto que Satanás, que el Señor reprende, está planeando en contra de ustedes para devolverlos nada. Bendito sea Dios, pero ustedes tendrán allí la visión espiritual como el águila para ver el enemigo actuando de una manera de otra y actuar también contra ese demonio con la sangre de Jesucristo. Maravilloso Dios. Y así van lanzando ataques. Los demonios trabajan en grupo y en equipo. Fíjense ustedes como ellos son de astutos y usan la astucia, hermanos y amigos. Sí, hermano Edgar, bendito sea Dios. Ellos trabajan allí, y hermanita, hermana Diana, hermano Darío, bendito sea Dios, trabajan en esa forma. Los demonios trabajan en equipo y trabajan en grupo. Maravilloso el Dios de la gloria. ¿Cómo puede ver grupos de demonios en los que afligen al gadareno? La palabra legión significa grupo de muchedumbre, es decir, tenía 6.000 demonios tenía ese hombre. ¿Fue causado por un solo demonio? No, sino por equipos, espíritus malignos que trabajan junto a la palabra legión. Es muy reveladora, pues que describe allí totalmente a los demonios, que cómo se mueven, cómo trabajan, bendito sea Dios, trabajando de diferentes formas, de diferentes maneras. Dice así, veramente encuentra, dice, demonios actuando aisladamente con frecuencia. O sea, ellos no trabajan casi aisladamente, siempre trabajan en grupo y en equipo. Hay una red allí completamente de espíritus malignos involucrados en cualquier situación maligna. Cuando hay confusión en la iglesia, dificultades, puede señalar una sola causa. Son celos, es odio, es deslealtad, es, gloria al Señor, es carnalidad. Eso es lo que el diablo trabaja allí, que el Señor reprenda. Ese es un primer cómo trabaja el enemigo. Equipo que arruina a matrimonios. Fíjese eso, hermano. Equipo que arruina matrimonios. Eso tan específicamente trabajan, son direccionados y están allí facultados para hacer ese tipo de daño allí por Satanás, que el Señor reprenda. Con frecuencia allí o en consejería, parejas revelan una compleja serie de problemas sin soluciones. Nadie sabe ni siquiera cuál fue el principio final de ese problema. Pudo haber empezado como egoísmo, pudo haber continuado con grosería, enojo, orgullo. La ofensa se acumulan y llevan al rencor y a la falta de perdón. La falta de perdón lleva a la venganza. Y eso va a una cadena de cosas, una con la otra. Dese cuenta usted. Ahí va llevando una cosa y la otra hasta llevarlo a un espíritu de venganza. Y la infidelidad, el adulterio, al odio, a la pelea, a los divorcios. Vive el Señor, a los aislamientos. Como puede ver, los problemas no vienen aislados, vienen en grupo, como un sofisticado cóctel de actividades demoníacas, que se nos reprenda. Es importante saber acerca de algunos de los equipos de demonios que comúnmente trabajan juntos. Cuando entienda este principio, sabrá que espera el enemigo, el Señor, que el esperar del enemigo y cómo tratar con él. O sea, usted ahí aprende cómo esperar allí el enemigo y cómo tratar con ese tipo de cosas. Vive el Señor para siempre, mi estimado hermano. El equipo de ladrones, la mentira, el robo, ese es otro equipo, trabaja en otra forma. Hace equipo, y los ladrones a menudo dicen mentira porque necesitan encubrir su actividad. De la misma manera, los espíritus de envidia, odio, asesinato, con frecuencia actúan juntos. Por ejemplo, la Biblia enseña que Jesucristo fue
crucificado por envidia, por maldades. Allí vi el Señor por envidia, porque conocían que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Eso dice Marcos 15:10. Usted puede rectificar esa palabra si es así o no. Marcos 15:10. El equipo que arruina al futuro a una persona. Fíjese eso. Es otro tipo de demonios que trabajan para que su futuro no avance, lo vea incierto. Por ejemplo, usted empieza una profesión, no la termine, se sienta desalentado, se sienta aburrido, confundido. Ese es un tipo de demonio que usted no le mira solución a eso, que usted empieza una carrera que no es, y ahí lo va llevando, pero son cosas que viene el enemigo actuando. Bendito sea Dios. El equipo que arruina el futuro de una vida de un joven, una joven. Cuando un joven o una joven que está lleno de vida se destruye a sí mismo a través de la lujuria, borrachera, o dice así, apuestas, drogas, los espíritus de pobreza, de actividades criminales, de prostitución, se abren camino hacia esa persona. Por esta razón es difícil sacar a los drogadictos, a las prostitutas de su serie de problemas complejos. ¿Vive el Señor? Se da cuenta que no es fácil sacar a una persona de esa condición, ni tampoco la homosexual, la lesbiana, ni la prostitución, ese tipo de cosas, porque son demonios que trabajan allí. Así no lo crea la psicología, los psiquiatras, los terapeutas, pero son demonios. Así claramente la Biblia lo revela claramente. Maravilloso Señor. Los espíritus de desobediencia, rebelión, se arraigan, y los espíritus de libertinaje, aborto, esterilidad, los siguen, y otros miembros comunes del equipo de sexo. Vive el Señor para siempre. Los espíritus de VIH, SIDA, los cuales actúan estrechamente con la muerte. Esos trabajan unidos a la muerte, porque el SIDA pues mata y el demonio va actuando estrechamente. El VIH, SIDA trabajan juntamente con la muerte. El equipo de divorcio, los espíritus de engaño y divorcio a menudo se mueven en conjunto. A la mayoría de la gente que se divorcia se engañan en pensar que fuera ahí que alguien mejor que su cónyuge, o sea, por fuera hay alguien mejor que su cónyuge. Se le hace ver el diablo, que se reprenda. Y este es el engaño más común en el corazón de muchas parejas. Y esta es la razón por la cual un gran porcentaje de personas que se divorcian se vuelven a casar con la misma persona. Vive el Señor para siempre. Una situación fuerte que se ve allí. El equipo que arruina las naciones. Los problemas de cualquier país realmente se pueden diagnosticar como provienen de una sola causa. Los problemas se deben a los espíritus de corrupción, del mal liderazgo, del engaño, de discriminación, como lo que sucede en Estados Unidos, de discriminación sistemática, racial. Vive el Señor para siempre, y eso es lo que se ve, y es por eso que usted se da cuenta allí. Con frecuencia los espíritus de pobreza, enfermedad, muerte, fluyen juntos. Por ejemplo, el país en los cuales hay mucha pobreza, también hay muchas enfermedades, y el índice de mortalidad es alto. El índice de mortalidad es alto. Esos son demonios que trabajan en ese blanco perfecto de ellos. Y ahí van avanzando. Son distintas clases de demonios que se están moviendo. Va uno aquí aprendiendo. Bendito sea Dios. Los demonios son territoriales. Ellos trabajan también territorialmente. Están trabajando en distintas partes. Por eso estos demonios que estaban en este hombre decían: si nos manda de afuera, permítenos oír ese hato de cerdo. O sea, los cerdos estaban dentro del territorio, en Gadara. Ellos se amañan en propiedades, se amañan en casas, se amañan en conjuntos residenciales, se amañan en países, en organizaciones, en departamentos, en pueblos. Ellos están allí arraigados. Hay lugares que están Satanás allí, que el Señor reprenda. Han puesto allí vigilantes. ¿Sabe usted que es un vigilante? Un espíritu maligno para que detecte todo lo que pasa en esa casa. Una hermana en México decía que una vez ella miró algo enfrente de su casa. Bendito sea Dios. Habían colocado como unas cosas, estaban escritas en inglés. Ella no sabía el inglés, solamente el español. Pero al frente de su casa había unas cosas, como unos garabatos allí, unas letras allí todas raras. Vive el Señor. Ya no notó nada. Cuando fue la doctora Rebeca, aquella que luchó con la satanista en Estados Unidos, que duró 17 años allí al servicio de Satanás, que fue libre de ese demonio, ella fue a ese lugar, a la casa de esa hermana en México, y cuando ella miró hacia la pared, miró allá, conoció inmediatamente qué era lo que decía. Le habían puesto un espíritu de enfermedad y de muerte al frente de la casa, y era un vigilante que había colocado, asignado, para desde allí, de ese lugar, controlar a esa persona. Estaba pendiente un demonio allí, demonios asignados
demonios guardianes, espíritus familiares, que son los que se mueven en esa área para que reporte, para que den todo. Lo pueden colocar en la tierra, lo colocan en el frente, lo colocan en cualquier lado, en cualquier figura diabólica. Por ejemplo, el Yi-Yang, esa figura demoníaca, la cruz de la Caravaca, cantidad de cosas, emblema, la parca, muchas cosas. Eso es puras cosas demoníacas. Entonces tienen que tener mucho cuidado con todo eso. Y aún hasta con la ropa que no se coloca encima, porque puede tener un lenguaje allí en inglés que no sabe y está siéndose maldecido por un demonio de eso. En el dinero pueden atar a una persona con el mismo dinero, un billete conjurado a Satanás, allí que nos reprende, un demonio de ruina, recibió aquello y también quedó allí encapsulado aquello. O lo pueden enviar una maldición en un animal y pasa hasta la casa, bendito sea Dios. Usan hasta los perros, los gatos, el diablo se mueve en toda esa dirección. El diablo allí envía un demonio, solamente con la prenda de la persona, un cabello o algo, una prenda íntima de la mujer o del hombre, y allí ese demonio le dan y empieza a rastrear y llega completamente, y ese demonio con esa maldición se posesiona directamente en esa casa. Si está en el país donde esté, para ellos no hay frontera, para ellos no hay nada, vive el Señor, que allí que los pueda detener una barrera o nada, solamente el poder de Dios, vive el Señor para siempre, y llegan. ¿Por qué? Porque ellos olfatean, ellos ven, ellos saben de quién es esa prenda, de quién es ese cabello, de quién algo, vive el Señor para siempre. Como una persona, una mujer mala de esas mujeres que toman el semen de allí de esa persona, lo atan, lo esclavizan allí, lo dañan también completamente. Hemos orado por jóvenes, por hombres jóvenes que han estado atados a ese tipo de cosas. Entonces, para siempre el Señor, y también a mujeres que le han dado ese tipo de cosas allí a los hombres y hombres a las mujeres para atarlos, para destruirle, vive el Señor para siempre. La actividad demoníaca existe, bendito sea Dios para siempre, y trabajan allí para destruir a los seres humanos. Siempre la idea es destruir al ser humano. Gloria al Señor. Los demonios actúan de distancias espirituales y desde distancias físicas. Ellos tienen distintas formas de trabajar. Ellos no detienen ninguna distancia espiritual, nada. Vive el Señor. Para el diablo, el demonio, el mundo, todo es totalmente, no hay pared, no hay nada que los detenga. Ellos pasan, ellos cruzan. Bendito sea Dios para siempre. Distancias dentro del reino espiritual. Jesús dijo una vez, un hombre que vino a él no está lejos el reino, o sea, estaba cerca, porque el reino de Dios está aquí también, y el reino satánico también está en este mundo, y hay que tener cuidado con eso. Maravilloso el Dios de la gloria, Cristo vive. Los demonios buscan influenciar a los seres humanos por medio de pensamiento, argumento y sugerencia. Lo están sugiriendo a usted que usted no vale nada, que usted no sirve. Demonios de cantidad de cosas que están allí actuando a esa persona. Maravilloso Dios, que usted no sirve para nada, que usted no lo quieren, que usted ¿por qué lo abandonó su esposa? Si fuera tan buen hombre, ¿sí? ¿Por qué es tan buen padre? ¿Por qué se fueron los hijos? Sus hijos no lo quieren, no le hablan. Bendito sea Dios. Entonces usted se da de cuenta que el diablo empieza a trabajar en la mente. Ahí está ese trabajo diabólico y satánico, maligno. Y podemos analizar allí, vive el Señor para siempre. Los demonios causan cambios físicos en los seres humanos. ¿Ve? Ahí vemos por la palabra, Marcos 5, allá en 7. Hijo de un Exeba, judío jefe, gloria al Señor, aparece la historia, maravilloso el Señor, está en Marcos, y lo consigue en el libro de Hechos 19, 14 y 16, es la historia aquí que dice 7 hijos de un tal Exeba, judío jefe de los sacerdotes que hacían esto. Eso se habla de que iban a liberar allí a un hombre endemoniado, pero fíjate allí, te pueden analizar muy bien la Biblia, es Hechos 19, 14 y 15, dice así. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, dominándolo, pudo más que ellos. De tal manera que huyeron de aquella casa desnudo y herido. Ellos causan lecciones, dañan. Ellos tienen, por eso le decía hace poco, ellos tienen una fuerza sobrenatural, ellos dañan. Ellos se mueven como serpientes y arrastran como gusanos con aceite caliente. Nosotros lo hemos visto botando babas, espumarajo. Bien, el Señor, eso lo hemos analizado. Fuerzas diabólicas. Nosotros una vez con el hermano Pacheco y el hermano Víctor Rodríguez, miembro, bien, el Señor para siempre, y mi vida, y creo que otro hermano más, no recuerdo, fuimos a una casa acá en el barrio, aquí donde estoy, aquí estamos transmitiendo, aquí en este patio de la casa, acá en el pueblo, aquí el barrio Los Laureles, aquí en la parte de Apure, Venezuela, el Señor. Estamos transmitiendo acá en el patio de la casa, esta tarde fresca, bonita, soleada, gloria al Señor. Una vez eran como las 2 de la mañana,
vinieron a tocar la puerta y como les digo, yo estoy a la orden, vamos a que haya que hacer en beneficio del ser humano, gloria al Señor, y fuimos a la casa y allí de los primos, el hijo de un primo mío allí también, y el hijo de él se le venía en la moto según él cuenta y de repente sintió que alguien se le montó en la moto, sintió un peso, el muchacho llegó a la casa con un trastorno, una cosa, tenía una fuerza horrible, el papá ya no había qué hacer, lo único que allí con los otros hermanos de él lo amarraron de los pies y de las manos, y lo tenían sujeto allí con un mecate, bendito sea Dios. Y miramos allí, hermanos y amigos, ven el Señor para siempre, ellos ocasionan la exilio, por eso estaba allí, y dañan y corrompen y tienen un poder sobrehumano. Y luego fuimos nosotros allí, entramos, Manuel Hierro, pero creo que se fue con nosotros, pastor, porque ya allí nos miró el muchacho, empezó a retorcer, nosotros dijimos suéltelo, y él me dijo suéltelo, ustedes no pueden sujetarlo, pero el Señor sí lo va a sujetar en el nombre de Jesús de Nazaret. Lo soltó, empezamos a ministrar con los hermanos, ministrar liberación. En el momento que estamos ministrando liberación, de pronto usted va a creer, de pronto usted no va a creer, porque hay gente aún entre mí en la iglesia que son incrédulos y creen que solamente todo es demonio y todo aquello es demonio, pero le voy a decir una cosa, que a nosotros nos pasó eso. Yo lo digo porque a nosotros nos pasó eso y tengo testigos, a Dios primeramente y a los hermanos que estaban conmigo ese día. Maravilloso el Señor. Y eso, la luz en ese instante, en esa casa empezó a bajarse, bajaba, se iba y venía, como dos o tres ocasiones eso. Quedábamos en tiniebla allí y volvió otra vez. Y era en esa casa, porque no era en el pueblo que se iba la luz. Solamente era en esa casa que la luz se iba por varias ocasiones. Entonces, notamos, miramos que la fuerza que había en ese joven no era cualquiera, no era cualquier visitante satánico, diabólico en ese cuerpo. Ahí le ministramos y el demonio manifestó, hablaba, se carcajeaba y decía, se colocó la mano hacia atrás, dice que aquí estaba bueno, que era bueno esa casa, estaba tranquilo ese demonio en esa casa, que había entrado a través del muchacho y empezó a hablar unas cosas y eso. Ellos hablan, ellos mismo le da permiso a esos demonios que hablen, como en el caso del Gadareno, le da permiso que salgan y le da permiso que allí que si tienen que hablar, que hablen en el nombre del Señor Jesucristo para ver allí el nivel, de dónde, con qué y cómo, de qué manera allí estamos lidiando, con qué estamos lidiando. Entonces eso sucedió con ese joven allí y fue libre y quedaba libre. Después, ¿qué hizo la señora? Pues la mamá del muchacho pues nos dio café y tomamos allí tranquilamente, contenta, alegre, hasta el día de hoy el muchacho no sufrió más de eso, y a pesar de que ha tomado miche, todo eso, y el hombre no fue más endemoniado porque se le da una orden, no toque más ese cuerpo de demonio inmundo, a pesar que no lo buscó, lo del Señor. Entonces ahí vemos eso. En estos dos testimonios, vemos que la presencia, y escucha estos testimonios reales que sucedieron, como el que le estoy comentando, vemos que la presencia de los demonios dan fuerza humana o anormales, fuerza humana o anormales, un demonio capaz de dar una paliza a 7 hombres, y esa es una fuerza sobrenatural. El Gadareno era capaz de romper cadenas, no es lo natural, poder romper cadenas solo con las manos. Ni siquiera los campeones que levantan pesas pueden hacerlo. Este principio proporciona una revelación muy importante, bendito sea Dios, los efectos que los espíritus malignos vienen en la vida de la persona física. Los espíritus malignos quieren habitar en los cuerpos humanos para poder efectuar a la persona físicamente. Por eso las enfermedades pueden ser causadas por la presencia, el tema ya usted lo analiza, la presencia de espíritus inmundos en la vida de un hombre o una mujer. La presencia de espíritus malignos en el cuerpo de una persona puede, cuando abre tu vida a espíritus malignos, esto se puede allí surgir a tu cuerpo y causar enfermedades. Leí, dice aquí el testimonio, leí 2 testimonios muy poderosos en uno de los libros de Kenneth Hagin, los cuales ilustran perfectamente este principio. Uno de ellos es una mujer de 23 años que padecía cáncer de pulmón. Fue sanada cuando el demonio fue echado fuera. Le dice así, y la había llevado a ciertas ciudades a una reunión que el reverendo Hagin estaba llevando a cabo para que él orara por ella. Cuando Kenneth Hagin impuso las manos sobre ella, repentinamente quedó rodeado de nube gloriosa, y del cuerpo de la mujer vio una criatura. Fíjese eso, hermano. Analice esa parte, muy importante eso. Ese hombre vio una
criatura, gloria al Señor, cuando hay una gloria grande, hay un poder grande, sobrenatural, y el Señor para siempre, una nube de gloria, dice, afuera del cuerpo de la mujer, vio una pequeña criatura semejante a un chango. Un chango es un mono, en México dicen chango. Vi el Señor para siempre, un chango que se descolgaba de las ramas de un árbol. Y esta criatura que parecía estaba aferrada al pulmón izquierdo de la mujer, que es donde había empezado el cáncer. El reverendo Hinn le ordenó al demonio que el Señor reprenda que se fuera, pero este rehusaba irse. Entonces Kenneth Hinn le ordenó que se fuera en el nombre del Señor Jesucristo. Y el chango se cayó del cuerpo de la mujer, gloria al Señor, y se quedó, gloria al Señor para siempre, y se quejó, gloria al Señor, y pegó un quejío y gemido, el Señor, y tembló como un cachorro maltratado. Entonces el Señor allí le ordenó que saliera del recinto y vio a esta criatura correr por el pasillo y salir por la puerta. O sea, era un espíritu, o sea que el cáncer, por ahí que no la radioterapia, la quimioterapia no lo mata, porque es un demonio, está demostrado, está claro. Este hombre le sucedió de caso, yo lo creo, así es. Los demonios de cánceres, los demonios de SIDA. Ya sabemos que el SIDA dónde empezó, pero una de las cosas que se propaga el SIDA más, ¿y dónde empieza? Con la relación con los homosexuales. Son prácticamente los portadores de SIDA. Son esa gente que son allí, que son instrumentos fácilmente para los demonios allí transmitir esa inmundicia. Todas esas cosas puede llevar a esas complicaciones. Vive el Señor para siempre. Y vemos esta mujer que tenía un pulmón dañado, el pulmón izquierdo, había un cáncer, ya estaba casi a punto de morir. Y cuando el hermano del pastor allí, el evangelista, él miró y oró, y la gloria grande tomó el lugar allí donde estaban, y miró cuando salió del cuerpo de esa mujer allí en forma de un chango, quedó guindado allí como de una rama, como un mono allí pegado. El Señor para siempre miró que era lo que producía allí el cáncer en ese lugar. Demonios inmundos de cáncer se mueren en esta tarde en el nombre de Jesús. Que el Señor, ese cáncer de ese pulmón en esa mujer, ese cáncer en ese útero, ese cáncer en ese seno, ese cáncer allí en ese abdomen, ese cáncer en esa próstata que tiene ese hombre allí, Señor, la queme en esta hora por el poder de la palabra. Se quema en el nombre de Jesús. Usted pasa la radiación de la palabra en este momento, en este instante, por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús, quema toda esa inmundicia ahora mismo, por el poder de la palabra. Ese problema en el cerebro, cáncer en el cerebro, cáncer en los ojos, cáncer en los oídos, Señor, los reprende, se quemen, como se secó la higuera allí que Jesús allí maldijo, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Eso lo hacen esos tipos de demonios. Maravilloso el Señor, dice, y salió por la puerta. Después de esto, había otra. Después de esto, esta mujer estaba completamente sana. Esta misma semana fue a ver al doctor, quien revisó sus pulmones y había sanado completamente. Y maravillado, le preguntaron cómo es que eso había pasado. Ve el Señor. Solamente el único que puede hacer eso se llama Jesucristo. El que sana ese tipo de personas, vive el Señor. Y ese mismo, el segundo testimonio, la esposa de un pastor que tenía cáncer en el pecho, por eso le estaba diciendo, ese cáncer en el pecho. Hay mujeres que sienten en el pecho, en el seno izquierdo, como una bola, como algo, en el seno derecho, algo allí. Hoy eso se va a secar en el nombre de Jesús. Agarre esa palabra, tome esa palabra. Así como pasó con la esposa de este pastor, así pasará con tu vida. Hoy es tu hora, tu momento, tu día ha llegado. No es mañana, es hoy. Poder de Dios. La sangre de Dios tiene poder para libertar, cortar, arrancar, desaparecer todo tipo de demonios en el nombre de Jesús. Los demonios se están dando cuenta, están siendo desmascarados en esta hora por el poder de la luz de la palabra de Cristo. Maravilloso Señor. Vive el Señor para siempre. Y la esposa de este pastor que tenía un cáncer en el pecho fue sanada cuando un espíritu maligno salió de ella. El cáncer había empezado en el seno izquierdo bendito sea Dios, el seno izquierdo. Fue al doctor y era no podía hacer nada por ella. Eso es lo que pasa. Ya no el doctor, ya el experto no puede hacer nada por ella. Pero yo sí sé que alguien puede hacer algo por usted. Y se llama Jesucristo, el médico de los médicos, el doctor de doctores, el experto en
el experto en causas perdidas, vive el Señor, el que sanó la mujer del flujo de sangre, el que sanó a ese hombre con ese problema de ese pulmón izquierdo, vive el Señor. El que me sanó a mí del pulmón derecho, que me lo dio nuevo, vive Cristo para siempre, es el mismo ayer y hoy, un testimonio vivo y real, me levantó de la misma muerte. Este que le está hablando aquí es producto de un milagro grande. Yo lo creo porque Cristo es poderoso y lo siento y es que estoy, y usted me está viendo porque si no, no estuviera aquí hoy, estuviera muerto hace ya varios años, vive el Señor, pero me sanó el pulmón derecho, vive el Señor, de una inmundicia, de una infección crónica, desahuciado de la ciencia médica estaba, vive el Señor. Tuvo misericordia de mi vida y aquí estoy anunciando la palabra de Dios con la ayuda del Señor, con mucho temor y temblor, con mucho respeto a ustedes allí en sus casas, en sus hogares, en sus países, gloria al Señor, y que Dios les ayude a entender la palabra y que yo me haga entender mejor a ustedes, cada día mejor. Gloria al Señor para siempre. Y ese espíritu maligno salió de ella. El cáncer había empezado en el seno izquierdo de la mujer y se había extendido en el todo, el maravilloso ser extendido al ganglio linfático. Se había extendido el ganglio linfático. Estaba en la parte del ganglio linfático. Y el Señor para siempre. En el ganglio linfático, cuando fue al doctor, era demasiado tarde. No podía hacer nada por ella. Gloria al Señor. Entonces, este hombre fue con su esposa y con otros pastores, oraron por ella y continuaron orando por 2 días y 2 noches. A veces es la lucha que cuando amamos las almas, nosotros nos entregamos totalmente a Dios. Y hay que seguir espiritual, hay que luchar, hay que batallarla. Gloria al Señor. Hay que tener esa constancia. Hay que buscar la forma de que la gente sea libre. Y Dios nos entrega una fuerza poderosa, un poder sobrenatural, un poder grande, un poder glorioso, un poder sobrenatural, una presencia poderosa, gloria al Señor. Y ahí vemos allí por este testimonio maravilloso del Señor, que vive para siempre, 2 días y 2 noches, repentinamente el Espíritu Santo le dijo que fuera a la cabeza de la cama, el Señor, a la cabecera de la cama, y que le ordenara al espíritu de duda, porque ese es el que no te deja sanar, ese espíritu de duda, tu hermana, tu hermano que estás en la iglesia, que has ayunado, has orado, ese espíritu de duda es el que no te deja creer, ese espíritu de duda que no te deja que el milagro allí pase en tu vida. Reprende ese espíritu de duda en esta hora, en este momento, en el nombre de Jesús, que sea libre de ese espíritu de duda que le está atormentando y no le deja creer y recibir lo que Dios a usted hoy, hermana y hermano, usted le está dando, y usted amigo, también usted Dios lo incluye dentro de las maravillas del Señor. Y dice, vive esto para siempre, de gloria a Dios, y al de medio, espíritu de duda, y al de medio que se fuera, gloria al Señor, y al miedo que se fuera, también allí reprendió la duda y el miedo que se fuera. En el momento que gloria al Señor, hizo esto, vio que un gran murciélago, fíjate lo que salió de allá de aquel cuerpo, demonio en forma de murciélago, hay demonio en forma de ratas, en formas de cucaracha, en formas de sapo, en formas de chango, demonio con una sola cabeza, con 2 cabezas, con 3 cabezas, vive el Señor para siempre, como el demonio que sale con ese perro, ahí hay un cuerpo y 3 cabezas, serpientes, cosas, vive el Señor, y el Señor para siempre, cantidades de cosas, vive allí el Señor para siempre. Dice que salió, vio un gran murciélago negro, de doble tamaño de la mano de un hombre, simplemente se elevó desde el pecho izquierdo de aquella mujer agonizante y salió volando por la ventana. Instantáneamente la mujer se levantó completamente sana. Alabo a Dios. Gloria al Señor, doy gracias a Dios. Y Señor para siempre. Danzó por toda la casa. O sea, ella danzó por toda la casa. Estaba agonizando, estaba casi muerta. Gloria al Señor. Danzó por toda la casa ya que estaba ya completamente liberada. Dios hoy te quiere liberar de ese demonio, que el Señor lo reprenda. Bien, para siempre. Gloria a Dios, ahí está eso. Asombroso. La presencia de Dios, dice así, la presencia de un demonio puede causar cáncer en la vida de la persona. Cuando los demonios causan epilepsia, esos son otros tipos de demonios también, ocasionan epilepsia, convulsiones. Eso es lo que hacen los demonios. Algunas personas no entienden por qué la gente se retuerce y grita cuando los demonios están saliendo. Eso es porque la presencia de Dios los está quemando. Maravilloso Dios, los demonios son allí, Señor, desafiados por la presencia de Dios. La presencia de Dios los está desafiando. Esa es la otra parte. Vemos, está la presencia demoníaca en la vida de una persona, familia, hogar, pero también la presencia de Dios en la vida de un hombre, lo que puede hacer. Maravilloso Dios.
Cristo vive para siempre. Los demonios pierden su asidero, donde están allí asidos, cuando no estamos de acuerdo con ellos. Usted deshágase de esos demonios. Usted hoy reprende esos demonios en el nombre de Jesús por el poder de la palabra. Vive el Señor para siempre. Como analizando, yo mirando, por ejemplo, los demonios, como le estaba repitiendo, trabajan en distintas formas. Gloria al Señor, demonios en forma de esos pájaros, de chango, de murciélago, de cosas negras, se mueven de distintas formas. Vimos, por ejemplo, una posición demoníaca como tenía este hombre, vive el Señor, los demonios territoriales, demonios que cuando se accidenta a alguien en una carretera o matan a alguien en una cantina, siempre en esa cantina, siempre hay un demonio que siempre mata a una persona, o sea un viernes, un sábado, en cualquier momento vive el Señor, o en una vía, en una carretera, siempre allí un demonio, que un accidente, 3 accidentes. ¿Qué sucede allí? Se hace allí una cartografía, se hace allí, ¿qué sucede? Son demonios territoriales, son demonios que trabajan en esa área. Vive el Señor para siempre. Los demonios allí se movieron en las áreas donde estaban, vive el Señor para siempre, donde estaba, si pidieron quedarse donde ellos estaban. Los cerdos estaban allí en Gadara y ellos pidieron para quedarse en el territorio. Son espíritus territoriales, trabajan en esa área, se amañan en los territorios, se amañan en esas casas, se amañan con esa familia, porque ellos reclaman en esa familia algo. Vive el Señor, por un pacto, un convenio, un acuerdo que los ancestros hicieron. Ellos están allí, la muerte trabaja allí. La muerte es la que le cobra los mandados a Satanás. Cuando un pacto ya se cumple, ya Satanás viene, envía la prenda. Y este hombre estaba allí atrapado por esos demonios. Vive el Señor, vive Cristo para siempre. Estaba atrapado y no tenía salida, no tenía escape, no tenía alternativa. Pero gloria a Dios que en la iglesia de Cristo, gloria al Señor, hay poder en la sangre del Señor y nosotros somos libres de todas esas cadenas, somos libres de todas esas ataduras. Hoy nosotros podemos mirar por la palabra cómo Dios, ellos trabajan también, vive el Señor, en el estrés, trabajan también en la depresión. Maravilloso el Señor para siempre. Ellos trabajan en esa, por ejemplo, trabajan como señales, por ejemplo, señales gravísimas, enfermedades mentales graves, trabajan allí. Gloria al Señor para siempre, en las depresiones. Eso es lo que producen todo ese tipo de cosas. El tipo de enfermedad mental más grave que llamaremos la esquizofrenia es una enfermedad severa, la cual y así como dice aquí mi profesor, está hablando allí, gloria al Señor, y se ve allí delirio paranoico. Maravilloso el Señor. Otras señales que es fundamental en la esquizofrenia son las alucinaciones auditivas, acusaciones. El individuo que tiene allí alucinaciones, escucha, ve cosas que no son reales. Eso lo hace ese tipo de cosas. Maravilloso Señor, que se mete. Estos son los síntomas de delirio entonces Dios paranódico. Allí vemos la gente con una paranoia, vemos la gente también paranónico, vive el Señor. Son la gente atada por espíritus inmundos, están atados, atrapados a las cosas malas, a las perversidades, al demonio. Allí demonio al atraco, demonio del robo. Ahí está el demonio del robo, está el demonio del crimen. Está el crimen que va y mata a esa persona para que, no, una limpieza social. Si creyendo que matando a las personas con esa manera van a acabar los delincuentes, los ladrones, no es, matan el cuerpo de la persona, más no matan ese espíritu que está en ese cuerpo que lleva a la gente a ese tipo de cosas. Vive el Señor para siempre. Ese espíritu de cuarto demonio, el espíritu del suicidio. ¿Qué hace el suicidio? Lo hace que trabaja con la depresión, que no me quieren, que no me aman, que se perdió todo. Vive el Señor que esa mujer, por ejemplo, se enamoró tanto de una mujer, de una joven, no le correspondió, que si no vale la pena vivir sin ella no tiene sentido la vida, y el diablo empieza a trabajar, sí, nadie te quiere. ¿Qué hace esa persona? Termina colgada en una viga. ¿Cuánta gente no se ha ahorcado en el departamento de Arauca, en el mundo, con el suicidio masivo, distintas cosas? Es reconocido como muerte violenta también, quitarse la vida. O sea, el demonio le mete tanto terror a la persona, tanto miedo, tanto pánico, tanto asombro, que lo lleva a que esa persona cometa un delito hasta con su propia vida. Gloria al Señor para siempre. Se llaman espíritus de suicidio, quitarse la vida con su propia mano. Vive el Señor. Y está el espíritu de homicidio, que es el que le quita la vida a una persona.
con un arma de fuego, con un cuchillo, con una piedra, con una maceta. Vive el Señor. Por ejemplo, ese padre que allí abusa de su hija, que hace allí daño, vive el Señor, y después luego mata a esa niña, mata a la esposa, luego se mata a él. Es un espíritu que te mete allí. Ese demonio que le habla a la mente de la persona que no vale nada, que se lance, por ejemplo, de un viaducto. Por ejemplo, cuando yo fui a Cúcuta, la traje a visitar allí a nuestro hijo, allí a Frankie José, allí en Cúcuta. Cuando llegamos yo por primera vez y después fui a la campaña por segunda vez. Maravilloso el Señor, gloria a Dios para siempre. Y Dios bendiga a los hermanos en Cúcuta, maravilloso el Señor, los que me están viendo. Hermano Alío, hermano Salva, su esposa, Daniel, Dios la bendiga a su esposa. Y allí los hermanos, todos que están allí. Y mi hijo Frankie José y su esposa allí totalmente. Dios los cubra con su gracia, misericordia grande. Gloria al Señor para siempre. Sus pastores allí, gloria al Señor. Y a nuestro hermano allí Elías, los patios en Cúcuta, que Dios los siga bendiciendo, hermano. Gloria al Señor, con su esposa Ruth. Vemos allí que este muchacho me contaba, Elío me contaba que esa mujer a una altura, dan la vuelta a los vehículos allí, de ahí se mató una mujer, y cuando nosotros pasamos no hacía mucho tiempo que se había matado. Lanzarse de una altura, abajo, eso es puro asfalto. O sea, el diablo lleva a la persona a una estrechez de esa clase de cosas, que no le importa nada, lo mete tanto valor diabólico y satánico, que eso tiene que tener una persona que lance de una torre de televisión, que se lance de un edificio, que se lance allí hay algo anormal. Usted puede analizar que hay algo anormal. La ciencia no puede descubrir qué es, piensan que es por delirios y por paranoicos y por cantidad de cosas y depresiones, pero ¿quién produce eso? ¿Quién lo lleva a ese extremo? Bendito sea Dios. La epilepsia, otro demonio. Jesús lidió con ese tipo de cosas. La ciencia dice que no, que es problema del cerebro, pero es demonios completamente, porque bíblicamente así se dice, vive el Señor. Y lanzarse a esa mujer de allí, y una mujer joven, como la mujer que se lanzó no hace mucho con tu hijo de un puente y se mató, vive el Señor para siempre. Como otra en una campaña, un hermano decía que estaba en una campaña, estaba ministrando la palabra y fue llamada por el nombre en la multitud y pasó al frente, ya testificó y habló que ella estaba pensando, planeando a tomar a su hija y lanzarse de un edificio con tu hija. Sentí una voz que le decía que nadie la quería, que nadie la amaba, que no había por qué luchar, que se había perdido todo, que estaba todo arruinado, no había salida, estaba confundida, no hallaba qué hacer. Y lo único que encontré era que quería quitarse la vida. Y no lo hizo porque Dios le llegó a tiempo y la salvó y la sanó y la libertó de ese poder satánico, del espíritu del suicidio. Vive el Señor. ¿Cuánta gente no se ha quitado la vida? Gloria al Señor. Gloria al Señor. Ahora, allí que alguien aparezca y dice que alguien que quite la vida y va a un lugar de tormento, vaya y después va al cielo, y después, como algunos pretenden decir que Judas se salvó después que se quitó la vida, pues yo no comparto esa idea, no comparto ese estudio. No tengo allí ese conocimiento. Vive el Señor. No sé usted, hermano, pero yo no comparto eso, que haya Judas esté en el cielo. Eso yo no creo, que la Biblia allí se miente y se contradiga. Que se quite la vida con sus propias manos se pierde. Vive el Señor para siempre y se pierde completamente. Y ahí no tiene una segunda oportunidad estando en ese lugar. Ella no dice que Jesús fue abajo, descendió abajo y se llevó a Judas al reino del cielo, que le dio una segunda oportunidad estando allá, ya cuando ya no tenía oportunidad. La tuvo en la tierra, pero ahí ya no hay oportunidades. Y se quita la vida, se la quita y se pierde, hermano. Si no cree esa mentira, ese engaño, ese diablo. Es el mismo diablo que se mete allí para tratar de ir suavizar y apaciguar la cosa, para que la gente piense que aún después que se mata, aún hay alternativa y solución y salida después de la muerte. Eso es mentira, es un engaño, no creen eso, no hay nada de esas cosas. Hay un cielo y un infierno, y el que se quita la vida por su propia mano se pierde para siempre, no tiene solución, no tiene salida. Se acabó todo, se acabaron los problemas de la tierra, pero sí el problema eterno para siempre, para nunca jamás. Gloria a Dios. Y eso es lo que vemos allí. Y eso sucede, una mujer allí y fue cambiada por el poder de Dios. O un hombre que se sube a un lugar, una voz que tiene que oír, que tiene que matar, una persona que tiene que destruir a esa persona, que volar ese carro, destruir una cosa y otra. Esas son situaciones diabólicas. Ese hombre que no puede vivir sin estar haciendo daño, no puede estar sin quitar la vida a una persona en el pueblo. Son demonios de homicidio que lo toman, lo controlan, lo manipulan. Los demonios cuando entran a un cuerpo no hacen ruido, no ocasionan de pronto un dolor, una lección en algunas ocasiones. Ellos entran allí muy silenciosamente en algunos casos y no producen dolor, no producen nada, ninguna reacción en el momento. Vive el Señor. Pero después de eso empiezan allá a crear una sensación, una ansiedad, demonios de vicio, demonios del vicio del alcohol, del cigarrillo. Vive el Señor para siempre, el alcohol y el cigarrillo que trabajan juntos, el vicio de la drogadicción, es un demonio de drogadicción, demonio de droga, que por eso es que la gente no es libre de eso, el demonio que trabaja en la área de la idolatría, que la gente adorando allí a la idolatría, allí a una imagen, cree que está adorando a Dios, pero adora a un demonio. Detrás de la idolatría, detrás del ídolo está el diablo, los demonios allí
allí riéndose y burlando a esa persona porque había de doblar rodillas ante el Dios, la majestad, la adoran allí, como decía el reverendo Marcelino Sojo, en vez de adorar el Dios que hizo los árboles, adoran, van y cortan un árbol y le hacen una cruz, y algunos dicen, y esa cruz grande en el pecho, hermano, la ponen bien grande, con esta corbata, la ponen grande así bien en el pecho, y cualquiera le puede preguntar, bien Señor para siempre, y para que esa cruz, dicen algunos, para que no me salga el diablo, vive el Señor, que el Señor reprenda, que el Señor para siempre, o sea, para que el diablo no le salga a destruirlo, para que el diablo para que el diablo no se le meta, para que el diablo no lo destruya, para que según ellos con el azabache, le ponen el azabache en el niño, le ponen allí, le rezan que el fulano maldiojo, ahí están atando a esa criatura, a cosas, ahí va una herencia. Por eso dice la maldición de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ahí entra la puerta, una maldición heredada, maldiciones allí en la parte genética, maldiciones allí generacionales, en la parte ancestrales, vienen de los antepasados, arrastrando este tipo de cosas, enfermedades que vienen por la raíz de las enfermedades, que vienen allí, de las maldiciones, vive el Señor. Todo eso se está viendo allí, por el Señor para siempre, y una cruz en la casa, una cruz en la entrada de la casa, una cruz en el cuerpo de la persona, la Virgen, de pronto la Virgen María, en una estampillita, allí la cargan en la cartera y eso, y allí cuando se adulteran, fornican y hacen cantidad de cosas, no le da pena, no le da, deshonrando allí con lo que ellos dicen que le sirven, gloria al Señor. Analice eso, con su cruz allí, todo aquello y haciendo cosas indebidas, gloria al Señor para siempre. Yo digo una cosa, yo creo que más bien será para que el diablo no se le salga de adentro, porque la actividad de esa persona es puro diablo en pasta, que se nos reprenda. Será para que el diablo no se le salga de adentro, que está esa cruz, no para espantar al diablo. Una vez fue a reprender una endemoniada, y alguien que creía que la cruz tiene poder, una cruz de plástico, y al demoniada allí le dio una patada allí, hablando en términos de así, le dio con los pies a una silla plástica, de esas sillas plásticas, y le dio así para atrás y la reventó, le quitó de un lado, y cuando miré eso así, uno siempre vive, hay poder satánico allí, y la mujer aquella le puso allí que el agua bendita, vio el Señor, el agua bendita, ninguna agua bendita nada, no es con crucifijo, no es con cabezas de ajo que corren aquello, no es con pimienta, no es con crucifijo, no es con agua bendita, no es con nada de esas cosas, es con el poder de Dios que hace alejar esos demonios inmundos, que el Señor los reprenda. Así estaba este hombre atado por los demonios, por las maldades, este hombre estaba atado por ese espíritu inmundo, atormentada la vida, así atormenta la vida de los hombres, de las mujeres, los hogares, la familia, que no hayan que hacer, los asfixia, los atormenta, los angustia, allí lo va asolando cada día más. Gloria al Señor para siempre. Y este demonio, cuando esta mujer se le acercó y le colocó la cruz cerca para ver qué pensaba que el demonio iba de pronto a salirse, inmediatamente lo que hizo fue morder la cruz, como era de plástico, la partió en dos. Eso es lo que es. Entonces ahorita el poder, eso no tiene ningún poder. El que murió en la cruz sí tiene poder, pero no tiene poder. La cruz es un instrumento de muerte. La cruz sirvió para que mataran a Cristo allí, pero el que tiene el poder fue el que resucitó de allí, de la cruz al tercer día. Gloria al Señor, es el que tiene el poder, gloria al Señor. Y después que entramos ahora, estaba en Pastor Córdoba, se le reprendió ese demonio a esa joven y quedó libre. No fue la cruz, fue el poder de Dios que la hizo libre. No es el agua bendita que hace libre a la gente, es el poder de Dios. Y el Señor para siempre. Y este hombre allí fue libre cuando Jesús, allí él vino al encuentro de Jesús. ¿Para qué? Para que Dios hiciera algo en él. Dios está actuando, Dios te está tocando a ti en este momento, esta hora. Dios se está moviendo sobre su hogar, sobre su familia. Usted que se siente obstinado, se siente aburrido, se siente que no tiene paz. Los demonios colocan una atmósfera pesada, una atmósfera que no le permite tener tranquilidad en el hogar, la familia, de ninguna clase. Se sienten aburridos, obstinados, sin paz, sin tranquilidad, con el tiempo que está viviendo ahorita en esta cuarentena, este encierro global. Se siente decaído, deprimido, entristecido, mareo, borrachera, está desilusionado, no haya que hacer ni con la propia vida de la persona, pues no va a terminar con ella porque usted vale mucho para con Dios y nadie tiene derecho a la vida. Bendito sea Dios, solamente Dios dispone cuando Él quiere, en el momento que Él quiere. Gloria al Señor para siempre. Y vemos la posición demoníaca, maravilloso Dios, en la vida de este hombre, y como la película, por ejemplo, esa película que siempre pasan siempre por los canales de televisión, esa película de trabajo que actúa Nicolas Cage, aquel hombre que hace una película que habla sobre San Venganza, que ahí uno puede analizar, mirar el más nivel, lo más alto demoníaco allí, donde el hombre en la película, el actor allí, entra a un sitio, un lugar, y entra supuestamente allí a romper allí algo que se hizo,
una cosa que allí, un trabajo que hay que hacer allí, y él y la mujer, allí esa joven con que él actuaba allí en ese momento, y está alguien allí de que estaba en ese mismo lugar, en aquella soledad, aquella oscuridad casi prácticamente, y podemos analizar en ese video, en esa película, mirando haciendo allí un examen aquello, vive el Señor, diciendo que es una película de Hollywood, una cosa que allí, pero es que en todo eso se mueve el diablo, en todo eso se mueven los demonios, los artistas de Hollywood, todo aquello, en las cintas y todas aquellas cosas, en las programaciones, como dice nuestro hermano Josué Guión, ve el Señor para siempre, que ven tus hijos, hay que tener cuidado con eso, la película de Pocahontas, demonios que se mueven allí, el Nintendus, todas aquellas cosas, las figuras, toda cantidad de cosas, los muñecos, las comiquitas que ven los niños hoy en día, con los Power Rangers, los Caballeros del Zodiaco, Dragon Ball Z, Pikachu, todo ese poco de demonios que todo eso atan allí como los super amigos, el Hombre Araña, Spider-Man, toda esa cantidad, todo eso se mueve puro demonio, es lo que han creado, todo eso que han creado allí, y el Señor para siempre es lo que han creado allí, todo ese tipo de cosas. Pero ¿sabe una cosa? Nosotros podemos analizar y comprender que en esa película de que se trata allí, que habla de San Venganza, que trabaja ese actor, que ese hombre empieza, agarra un libro allí, agarra algo y empieza a decir unas palabras allí, y usted puede analizar, hermano, agarra una hoja y empieza a hablar unas palabras allí, maravilloso el Señor, y empieza a hacer como una especie de una invocación y salen, usted puede ver como la cámara, aunque es un video, una grabación, vive el Señor, pero analice en el mundo físico cómo se capta aquello por medio de la cámara, que es algo que está protagonizando, es algo de la ciencia ficción, es algo que se ha creado, por ejemplo, prácticamente allí en Hollywood, lo que tiene que ver con la parte de película y todo eso, vive el Señor para siempre, pero llevándolo, hermano, yo analizándolo con este caso de este hombre endemoniado, el Gadareno, allí endemoniado, como dijo Dante Hebel, endemoniado hasta la médula, vive el Señor. Yo me estaba endemoniado hasta la médula, vive el Señor para siempre, no había un lugar donde no había demonio en esa vida, vive el Señor para siempre, y así como vemos el caso de posesión demoníaca en un alto nivel, maravilloso Dios, vemos allí que ese hombre empieza y salen demonios, porque cuerpo de personas muertas, pero eso se refiere a demonios. Salen demonios de todas partes, de un pozo, de una tranquilla, del río, de una cosa, saliendo, y luego vienen sobre él, se han metido sobre él, se van metiendo, se van incorporando, y llegan demonios, llegan y se meten tanto demonios que los ojos de ese hombre se le vuelven rojos de la posición demoníaca. Y me ocasiona que él mismo, cuando él habla, él dice que habla de la palabra legión, y habla que son muchos, ya cambia, ya no solamente habla como hablaba anteriormente, sino que cambia la voz, gloria al Señor, ya él cambia la voz, ya habla grueso, ya cambia y mira, y ya los ojos se le vuelven rojos de la cantidad de demonios, de espíritus que entraron en ese cuerpo, vive el Señor para siempre. Y vemos allí que es una cosa, es algo serio, es algo fuerte. Y vemos, bueno, ese otro que se convierte, que la cabeza se le vuelve toda roja en candela. Ya ahí se ve una cantidad por todas partes, cosas horribles, cosas satánicas, cosas diabólicas. Y luego, bueno, ahí empieza lo que termina allí, cómo termina aquello, vive el Señor. Vemos que lo que habla de sí, que es una propiedad, algo allí, que los demonios reclaman eso, reclaman aquello, vive el Señor para siempre. Yo me pongo a pensar, son como el pecado en la vida del hombre, es como el hierro y el magneto, el imán, o sea, tiene que haber una cosa que lo ale, allí lo traiga, lo atraiga, y lo que atrae la presencia demoníaca son los pactos satánicos, los pactos con la muerte, pactos con distintas clases de entidades diabólicas. Eso es lo que atrae, vive el Señor. Y por ello yo me pongo mirando, haciendo allí un estudio, esa película, y allí está claramente la posición demoníaca. Ya cambia de voz y todo aquello, de mirada y todo eso. Ya como eso es ya una película, vive el Señor para siempre, pero esto aquí sí no es película, esto aquí fue una realidad de la vida, aunque eso allí dan algo que uno va mirando, vive el Señor, pero de esa manera trabajan los demonios, cómo se meten en los cuerpos, cómo se meten en los hogares, cómo se meten en la familia, demonios de miedo, demonios de terror, demonios de espanto que aterrorizan a las personas, vive el Señor, demonios de brujería que trabajan en todas las áreas, en el espiritismo, la brujería, vive el Señor para siempre. Me acuerdo cuando estaba hermano Edgar, allí hermana Celia,
la hermana Celia llorando, estábamos orando por una joven, la cuñada del hermano Edgar, allí del 12 de octubre, vi el Señor, y en un momento reprendíamos ese demonio, y ese demonio como clamaba y como allí suplicaba la ayuda de un brujo cercano allí, le decía por el nombre Gregorio, y sola como por la garganta, Gregorio, ayúdanos, nos quieren quitar, Gregorio, y allí ese demonio allí gritaba, chillaba, y nosotros con el hermano Edgar y la hermana acá allí, la hermana Celida, reprendiendo ese demonio, y allí un momento, hermano, gloria al Señor, vive para siempre. El Señor vive para siempre. En un momento Dios me trajo a la mente una palabra que reprendiera el espíritu allí. Y el Señor para siempre de San Juan de los Cuatro Vientos. Y cuando reprendí el demonio en el nombre del Señor Jesucristo, San Juan de los Cuatro Vientos, enseguida me quedó viendo horrible la cara, que fue algo espantoso aquello, esa mirada tan horrible. Y una vez gritó durísimo que por qué lo nombraba, que por qué hacía mención a ese nombre diabólico. Por eso analizamos, el que conoce esto, ve el Señor, San Juan de los Cuatro Vientos, los demonios que trabajan en las cortes, la corte india, la corte negra, la corte chamarrera, la corte africana, la corte bolivariana, la corte médica, la corte estudiantil, la corte malandra, y todo tipo, la corte celestial, que se mueven allí con María, según ellos, María allí, y todo ese tipo de cosas. Los ángeles, Miguel, Gabriel y todo, según le hacen creer a la gente, que ellos trabajan con la magia blanca, que la magia blanca viene de Dios y que la negra viene del diablo. Mire cómo el diablo hace ese tipo de confusiones. Toda magia viene del diablo, ninguna magia de Dios, nada de eso. Dios no necesita de magia, Dios tiene un poder soberanamente. Dios no necesita, como dijo el excomandante guerrillero, no necesita de muleta para caminar. Lo dijo Eduardo Pérez en un testimonio que él contaba muy, el hombre aquel guatemalteco, vive el Señor para siempre. Y el Señor para siempre. Dios no necesita de muleta para caminar, Él hace su milagro por su propio medio. Él no necesita que alguien le esté allí. El Señor usa su poder, su palabra, pero no usa brujos, ni hechiceros, ni santeros, ni ningún demonio de eso. Los demonios de la brujería, demonios de la santería, de la macumbería, que se mueven en todas esas áreas. Eso es lo que uno ve hoy en día, vive el Señor para siempre, pero con el poder de Dios se van deshaciendo todos esos demonios. Y ahí analizamos y miramos las posiciones demoníacas, infernales, cómo se mueven, cómo trabajan, y les suena en el techo, les suena en la cama, les zumban las cosas en el piso, una cosa y otra, no dormir, espíritus de insomnio que lo atormentan en el sueño, una cosa y otra, demonios que le paralizan, demonios que le traen un dolor de cabeza, demonios que le traen allí la epilepsia, un tormento, una angustia. Vive el Señor para siempre. Ese tipo de cosas que no le dan paz, le quitan la tranquilidad, le quitan el gozo, le quitan la alegría. Gloria a Dios para siempre. No le dan paz. Esos demonios hacen que se mueven en todas esas áreas. Los destruyen, acaban con las personas, acaban con los hogares, acaban con la familia, la depresión, la angustia, la fatiga, el desespero, el cansancio, el agotamiento, el rechazo, la falta de perdón, el odio, la amargura, la soledad, la obstinación. Eso lo traen los demonios, es lo que producen los demonios. Pero la presencia de Dios produce todo allí, que no alivia ni calma, hace todo lo hace suave, poderoso, glorioso, milagroso, con santidad poderosamente de Dios, maravilloso Señor. Y eso es lo que hace la presencia de Dios. La presencia de Dios hace todo eso, mi estimado hermano y mi estimado amigo. Vive el Señor para siempre. Vimos la presencia de los demonios, de los espíritus inmundos en la vida de un hombre. Maravilloso Señor, el hombre estaba atado allí por las tinieblas, no estaba atado con grillos y cadenas, porque eso lo hacía pedazos, estaba atado por las tinieblas, por el diablo, estaba atado por la misma miseria. Era un hombre en ruina, era un hombre enfermo, era un hombre esquizofrénicamente. Vive el Señor para siempre. Está la gente que sufre la esquizofrenia. La esquizofrenia es algo que lleva a la gente, algo terrible, vive el Señor. Gente que allí, el estado mental, demonios que traen la parte del cerebro, le ayudan que la gente se le salga la sangre por la nariz, demonios que traen la parte cerebral, vive el Señor para siempre, vive el Señor, demonios en la parte lunática, los epilépticos, vive el Señor, todos esos tipos de demonios trabajan allí en contra del ser humano para destruirlo. Y fíjense que esos demonios, allí, como le estaba comentando, son territoriales. Ellos aman el lugar, ellos aman una casa o a una persona, una residencia. Ellos no quisieron que saliera para otro lugar. Fíjate, usted analiza muy bien, hermano, amigo, del Señor, sino quedarse allí en ese lugar. Y ellos exigieron allí, pidiéndole que Jesús los enviara fuera, pero que no los enviara fuera para otra parte, no fuera del cuerpo del hombre, ¿ve el Señor? Porque había una autoridad, ellos sabían para dónde iban. Por eso ellos preguntaron ¿qué vienes acá
para atormentarnos antes de tiempo. Jesús es el tormento de los demonios. Donde llega Jesús los demonios, es la presencia. Esa es la otra parte, la otra parte, la presencia de Dios en nuestra vida. La presencia de Dios se mueve, la presencia de Dios allí trabaja, vive el Señor para siempre. Y la presencia de Dios atormenta a los demonios. La presencia de Dios en una casa, los demonios se van. La presencia de Dios en un país, los demonios se van. Los demonios de corrupción, los demonios de mentira, los demonios de miseria, los demonios de enfermedad, los demonios de cáncer, los demonios de brujería. Vive el Señor para siempre. Por eso es que ocasiones hombres de Dios cuando van a un lugar a hacer campaña, los brujos, los espiritistas, vive el Señor, por ejemplo, como allí vemos, gloria al Señor, demonios de San Cipriano, demonios del varón del cementerio, Negra Tomasa, todos esos demonios que el Señor reprende, el ánima sola que le ponen a la persona para que la persona allí trabaje y se destruye y se mate. Y el Señor, esos demonios que trabajan allí en el ánima sola son espíritus inmundos. Y el Señor para siempre que atormentan esa vida día y noche. Que el Señor reprenda para siempre. Ahí vemos esos demonios cómo trabajan. La María Celestina, todos esos demonios que se mueven en los cementerios, trabajan día y noche, trabajando para destruir la vida de las personas, la buena relación con el Señor para siempre, llevan a la gente a ese tipo de cosas. Pero nosotros con la presencia de Dios, la presencia de Dios los atormenta. La presencia de Dios allí cuando Jesús llegó a Gadara, los demonios se le vinieron al encuentro, vive el Señor para siempre. Pero Jesús estaba allí muy bien centrado, parado allí, sabía que los demonios sabían que algo había ocurrido, encontraron allí que había una presencia extraña, un poder sobrenatural, un poder glorioso, un poder libertador. La presencia de Dios allí empezó a hacer efecto. Y por eso los demonios allí vemos que pidieron ser sacados allí o que les enviara un acto de cerdo. ¿Por qué los cerdos? Porque los cerdos son sucios, los cerdos son asquerosos, vive el Señor para siempre. Eso habla de la cochinura, eso habla de lo que es demonio, por ejemplo, que trabajan en la parte de la indecencia, de lo sucio, de cosas sucias, de la fornicación, el adulterio, la pornografía, de la masturbación, ese tipo de cosas, eso es lo que trabaja en esa área. Y el Señor para siempre, posiciones indecentes, cosas diabólicas, prácticas diabólicas, malignas, cosas diabólicas, satánicas que aprenden la gente usando ese demonio. Eso es lo que produce ese demonio. Por eso pidieron que lo echaran a los cerdos, vive el Señor. Los cerdos eran de esa misma área, los cerdos eran de esa misma región, no eran de otra parte. Y ellos prefirieron irse allá a los cerdos, pero para quedarse en el mismo territorio. Son demonios territoriales, vive el Señor, donde ellos están allí amañados, se quedan en las casas, en vida, en personas, en familias, vive el Señor para siempre. Como decía el hermano Luis Carlos, hay gente que está endemoniando, lo sabe. Hay demonios, no todos los demonios usan palos, todos los demonios no usan cuchillos, todos los demonios no botan babasa por la boca, todos los demonios no escupen a la gente. Vive el Señor, todos los demonios no maldicen, todos los demonios no hablan. Hay demonios que no hablan, son demonios allí silenciosamente. Hay demonios que allí hay gente que usan corbata, hay gente que usan allí su buena ropa y usted nos mira normal, usted nos mira tan normal, pero están endemoniados. Sus hechos, sus actitudes, sus acciones son gente endemoniada. Hay endemonios que cantan en los coros en las iglesias, hay endemonios que suben hasta los mismos altares, hay gente endemoniada que andan caminando por las calles y no se dan de cuenta que están endemoniados. Hay ricos que están endemoniados, hay pobres que están endemoniados, hay gente endemoniada por diferentes partes del mundo, hay gente atada por demonios, no lo saben, vive el Señor. Solamente el poder de Dios, porque eso no lo sanan los psiquiatras, no lo sanan los mentalistas, no lo sana nadie, no lo sana la vacuna, no lo sana ninguna inyección, no lo liberta nadie de eso, vive el Señor, son el poder de Dios. Y por eso esos demonios ellos allí estaban ansiosos de irse del cuerpo de ese hombre porque había la presencia de Dios. La presencia de Dios los atormenta, la presencia de Dios los corre, la presencia de Dios los neutraliza, la presencia de Dios los hace libres, la presencia de Dios es la que te hace libre, la presencia de Dios la que hizo libre a ese hombre y allí en Gadara, es la presencia que te hace libre de esas cadenas, de esas ligaduras, de eso que te está arrastrando, de eso que usted le está perturbando, que le está molestando, que no le deja dormir, que no le da paz, que esa pelea con su esposa, esa incomodidad, ese demonio de divorcio, ese demonio de que ha puesto ese demonio en que se odien, que se aborrezcan, que no se quieran, que no se amen. Eso es un demonio que el Señor reprenda, pero hoy está la presencia de Dios, te está tocando, la presencia de Dios te está liberando, la presencia de Dios en la vida de ese hombre demonio gadareno lo hizo libre, gloria al Señor. Fue el poder de esa presencia maravillosa, la presencia manifestada. Ahí está, ahí vemos dos tipos de presencia, la presencia demoníaca, lo que hace y cosas mucho más que puede seguir explicándose aquí, vio el Señor. Y la presencia de Dios, pero ya usted con pocas palabras, gloria al Señor, usted entiende en qué cosa, qué posición, qué cosa tiene, un dolor de cabeza que no le quita. Allí se dan los cuchillos en cruz, alférez, localizadores, vudú del diablo, allí la santería que el Señor reprenda, los vudús haitianos, todas aquellas cosas. Todo eso se practica para hundir a las personas, para matarlas si es posible de una vez. Pero Dios es grande y Dios es poderoso. Dios es sobrenatural. Dios te está tocando, Dios te está ministrando allí. Dios te está allí, empezó a tocar la presencia de Dios sobre su vida, gloria al Señor.
Usted hoy es libre de esa cadena. Hoy usted es libre de esos pactos, usted es libre de esas mordazas, usted es libre de eso que usted le ata, le amordaza. Vive el Señor. Dios está sobre su vida en este momento. Dios te está tocando, te está ministrando, te está haciendo libre de esas cadenas. Déjalo que te toque, déjalo que te ministre. Sea libre en esta tarde. El poder de Dios está descendido sobre tu vida. Gloria al Señor. El demonio se va de la vida de la persona. Se va del territorio, se va de la casa. No porque nosotros lo pidamos, es porque Dios lo autoriza. Es porque Dios es una orden de arriba. No le pide permiso al diablo para echarlo fuera. En el nombre del Señor Jesucristo se va porque se va en el nombre del Señor. Por el poder de la palabra. Vive el Señor para siempre. Por eso que nosotros cada día vemos gente destruyendo a otra. Gente matándose. Gente allí sola, con una soledad, con una depresión. Gente enferma. Gente que no levanta cabeza por ninguna forma. Gloria al Señor. Esos demonios son los que hacen todo ese tipo de cosas. Y cosas que indecentes, cosas feas, cosas sucias, cosas asquerosas, cosas que ni en una bestia, vive el Señor, se puede hacer, sino eso se ve en los mismos seres humanos. Cosas horribles, cosas bestiales, cosas diabólicas, cosas satánicas. Eso es lo que uno mira, bendito sea Dios, en el día de hoy. Pero Dios está contigo allá a tu lado. Dios te quiere libertar. Usted que ha estado con ese problema, usted que ha estado con esa situación, usted que no ha podido ser libre de esa depresión en el pecho, el dolor en el corazón. Ellos son los que producen el dolor en el corazón. Ellos producen dolor de cabeza, ellos producen dolor de la espalda, ese peso en la espalda que usted siente como que alguien estuviera encima. Reprende ese demonio, que se vaya en el nombre de Jesús. Utiliza la palabra. Me acuerdo una vez que el hermano Gigi Ávila testificaba y él estaba orando allí en su casa en aquel tiempo. Y le llegó ese personaje de la muerte, que eso nos reprenda. Y le puso mano encima por la parte del hombro, por la parte de atrás. Sintió esa mano allí fea. Y el hermano en la mente dijo, eres tú, es el otro. Vive el Señor. Vive el Señor para siempre. Y enseguida el Espíritu Santo es el otro, es el diablo, es el demonio, espíritu de muerte. Empezó la lucha. Hermano, luchando allí contra ese demonio de muerte. Hermano Gigi Ávila, luchando, eso lo cuenta, hermano Gigi Ávila. Gloria a Dios, con ese personaje diabólico, con ese demonio allí. Pero ahí el poder de Dios descendió sobre la vida. Estaba sintiendo como sin fuerza, una cosa horrible, una cosa fea, una cosa demoníaca. Esos son los demonios que ponen, demonios que le producen malos sueños, pesadillas, sueños horribles. Ese hombre, esa mujer que no puede tener paz ni para dormir. Hoy es tu noche, hoy es tu hora, hoy es tu día, gloria al Señor. Sé libre con el poder de la palabra. Sé libre, hoy es tu momento, poder de Dios. Ahí te está tocando la presencia del Espíritu de Dios. Así como Dios le ayudó al hermano allí, al hermano allí a hacer esa condición, a ti también te saca de esa situación, de ese encierro, de ese laberinto, de esa falta de fe, ese rencor, ese odio, ese fastidio que está dentro de tu corazón. Hoy aleja de ese corazón ese pensamiento. Hoy saca eso de tu vida. Hoy desahógate. Hoy ahí saca eso de tu corazón. No lo cargues más. Deja que la presencia de Dios te liberte totalmente. Tú homosexual, tú lesbiana, permita que el Señor te liberte. No seas atado más por ese demonio. No sufra. Usted sufre por eso, porque el hermano Jesús Reyes decía que sufría allí. Y parece que no, pero así es. Sufren por dentro. Es una soledad, aquellas cosas, aquellas horribles. Pero Dios hoy está ahí a su lado, gloria al Señor, para ayudarte a sacar esa condición, ese laberinto, esa cárcel que está metido adentro. El Señor, los demonios que se mueven en las cárceles, destruyen las principados de muerte, destruyen vida en las cárceles. Vive el Señor para siempre, como el diablo tortura, mata, destruye en las cárceles, en la vida, en la cárcel de la mente, en la cárcel literal, gente destruyendo a otra. Lo hacen los demonios en la vida de esos hombres, esas mujeres, vive el Señor. Pero hoy tú también sé libre en esa cárcel, sé libre en la mente, sé libre del corazón, sé libre por el poder de la palabra. La presencia de Dios se te mueva allí. Se mueve la presencia de Dios en esos lugares, vive el Señor, se mueve en esos países, se mueva en esta hora, se mueve en este día, se mueve en esta noche. Dios mío, Padre de la gloria, el poder de la palabra, Espíritu de Dios, sigue, Dios mío, tocando, ministrando, Padre de la gloria, esa mente, ese corazón. Los demonios a veces ellos trabajan en equipo y en grupo para destruir, para dañar, para crear depresión, tristeza, amargura, soledad. Allí, pero hoy está la presencia de Dios te está tocando. La presencia de Dios en tu vida, lo que ocasiona, lo que produce, es distinto, lo que produce el diablo, los demonios. Tú puedes hacer la diferencia. Tenemos paz, tenemos la alegría de Dios, tenemos el gozo, tenemos el amor de Dios, la tranquilidad de Dios en nuestra vida. Él está con nosotros. Este hombre fue libre. Este hombre estaba atormentado. Este hombre sufría, este hombre no tenía paz, no tenía seguridad, se golpeaba, se hería, se maltrataba. Eso es lo que hacen los demonios, un tormento interno, demonios de tormento que están en la vida de esa persona, demonios de tormento, demonios de soledad, demonios depresivos que están allí, que la persona no haya que hacer. Eso lo hace esos demonios por el poder de la palabra. Hoy se cae por tierra, hoy se va a tierra esa inmundicia, hoy se despedaza esos demonios que le atormentan en la noche, le atormentan en el día, le atormentan en la mente, le atormentan en la finanza. Esos demonios de ruina, demonios de anticristo, demonios de temor, demonios de miedo,
demonios de vértigos que trabajan en la mente, esa persona allí, que no lo dejan quieta, esa vida, esa persona, ese hombre, esa mujer, en el nombre maravilloso de Jesús, por el poder de la palabra. Todo espíritu maligno que ha estado allí, Dios del cielo, Padre de la gloria. En este momento, Señor amado, la gloria de Dios allí sobre la vida de ese hombre, esa mujer. La presencia de Dios te está tocando. La presencia de Dios te liberta. La presencia de Dios te hace libre. Usted caballero, usted dama, usted familia, usted que no haya que hacer, se siente allí destruido, se siente incomodado, se siente entristecido, se siente que perdió la batalla, se siente que perdió todo, se siente que no haya que hacer, se siente encerrado, se siente cautivo, se siente deprimido, se siente tan triste que lo único que cree usted, güey, Señor, es quitarse la vida. Hoy es tu día, hoy es tu hora, hoy es tu momento. Ven a Cristo Jesús, abre el corazón al Señor, abre el corazón a Cristo, que el Señor entre a tu vida. Dios siga bendiciendo cada vida, cada hombre. Maravilloso el Dios de la gloria. Ahí está mi número de WhatsApp también para ustedes. Si me quieren contactar, bendito sea Dios, está mi número de WhatsApp para ayudarle en una oración, una administración en cualquier país del mundo. Vive el Señor para siempre. Mi número de teléfono, un 321-991-9655, para ayudarle a ustedes allí. Vive el Señor, para ayudarlos por todos aquellos lugares, aquellos países, gente atormentada por demonios, gente atada por enfermedades extrañas, gente que le han dado bebedizos adentro, aguas encantadas, aguas verdes, aguas amarillas, aguas negras. Allí le han dado. He visto cómo personas han botado hasta gusanos vivos. Se han ido por el poder de la palabra, la presencia de Dios. Gente, han botado gusanos vivos, han botado babasa, han botado sangre. Porque eso lo hace la presencia de Dios, libertando a personas allí del demonio, de la hechicería. La hechicería no es cualquier cosa. Hay gente allí, esos brujos que raspan huesos de muerto allí y le hacen cantidades de maldad a las personas. Hoy la presencia de Dios está tocando, está ministrando allí la presencia de Dios. Ahí la presencia de Dios sigue allí firme, vive el Señor. Gloria al Señor. He visto cómo han botado bocadas de sangre, babasa con sangre, vive el Señor. Que Dios bendiga a la amiga allí y la hermana Andrea, gloria al Señor. Y Dios bendiga también allí, gloria al Señor, a la amiga Joana. Gloria al Señor, que Dios le siga tocando allí al Padre, a la Madre, allí a todo. Gloria al Señor, allí en aquellos lugares, la presencia de Dios, la presencia del Señor, el demonio que se coloca allí también. Colocan a las mujeres estériles, hay una esterilidad adentro de la matriz de esa mujer, para que las mujeres no salgan allí en estado de embarazo, son demonios estériles. Hoy los reprendemos en el nombre de Jesús por el poder de la palabra. Todo espíritu inmundo, todo espíritu de acechanza, todo espíritu de muerte, todo espíritu de cementerio, todo demonio Nicanor, el patrón de los brujos, que el Señor los reprenda. Demonio de brujería, demonio de santería, María Leonza, Guaycaipuro, Negro Felipe, son reprendidos, echados fuera en el nombre de Jesús. Se quema, se corta, se padre, se pudre, se deshace en el nombre de Jesús. Demonios de enfermedad, demonios de epidemia, demonios de maldades, demonios de muerte, son reprendidos, echados fuera en el nombre del Señor Jesucristo por el poder de la palabra. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre amado, Rey de gloria, gracias, Padre. Eso es lo que hace la presencia de Dios. La presencia de Dios en la vida suya, en la vida de su hogar, de su familia, de sus hijos, de su esposa. Allí es la presencia de Dios. El Señor vive para siempre. Esta otra nueva oportunidad, que Dios les siga bendiciendo, guardando. Hermano Manuel, hermana Rosila, allí en Bogotá, gloria al Señor, y a toda su familia, y a todos los hermanos, amigos, bendito sea Dios, en diferentes partes. Gloria a Dios. Ya hemos saludado a Víctor. David Davis, no se alcanza a leer. Bueno, más así. David Violeta Guerra. Amén, pastor. Dios le siga bendiciendo. Amén. Yo le guardo, hermana Violeta y hermana Davis, del Señor. Y el otro es Adriana Gutiérrez. Saludos. Bendiga, amiga Adriana, estamos en contacto, estamos pendientes de esta oración también. Dios les siga bendiciendo, les siga guardando, les amamos en el Señor. Un abrazo fuerte para todos ustedes. Que sigan pasando una feliz tarde. Gracias, Ana Violeta, hermano Ardes, a todos los hermanos por allá. Bendiciones para todos ustedes. Esta otra nueva oportunidad. Estaremos en contacto. Dios le bendiga, Dios le guarde. Dios le siga supliéndole. Dios le siga ayudando en toda su situación, en todas sus circunstancias. En su salud, amiga Adriana Gutiérrez, en su salud, Dios permita que Dios entre a su corazón, le toque su vida y arranque todos esos dolores en los huesos, articulaciones, todo demonio, enfermedad, demonios de muerte, demonios de brujería, hechicería, entierro, cautiverio, todas esas inmundicias se vaya por tierra en el nombre de Jesús. Dios te siga tocando y abrazando y
y sacándose dolor de los huesos, coyunturas, de los tuétanos, de todos lugares, en nombre del Señor. Que Dios te bendiga, Dios te abraza y Dios te haga libre totalmente por el poder de la palabra. Ten fe, dudes, así como Dios sanó en ese testimonio, el cáncer de este hombre que tenía el cáncer en el pulmón izquierdo, la mujer que tenía ese problema, que era ese demonio en forma de murciélago. Igualmente a todos ustedes y a usted, Adriana Gutiérrez, y el Señor también en esos huesos, en esos tejidos, en esas coyunturas, en la cabeza, en todo eso, Dios la tiene usted para cosas grandes. No se olvide que usted tiene un llamado de Dios para hacer iluminación y transmitir el mensaje de Dios en todas partes donde vaya. Dios le bendiga y le guarde. Crea en el Señor.